Sofía Sánchez se convierte en la persona más rica del mundo. El día que Sofía Sánchez se convirtió en la persona más rica del mundo, Javier Domínguez eligió divorciarse de ella. En la televisión, la mujer, de pie bajo los reflectores, lucía un traje impecablemente cortado que acentuaba su figura esbelta. En este momento, quiero agradecer especialmente a mi esposo, dijo Sofía frente a las cámaras, con una mirada tan dulce que podría ahogar a un hombre. Fue él quien me dio el valor para atravesar la oscuridad. Los aplausos, como una marea creciente, ahogaron el último vestigio de vacilación en el corazón de Javier. El abogado desvió la mirada hacia el vendaje sin cicatrizar en el brazo de Javier, una lesión recurrente del laboratorio de la semana pasada, aún en recuperación, y dijo, titubeante, señor Domínguez, ¿está realmente seguro de renunciar a este matrimonio y salir con las manos vacías? Según la ley, tiene derecho a al menos la mitad de sus bienes. Capítulo 1. En la televisión, la declaración de amor de Sofía continuaba, y cada palabra era como una aguja envenenada clavándose en su corazón. Todo el mundo creía que Sofía lo amaba profundamente. El reloj que él elogiaba casualmente después de la boda aparecía en su tocador al día siguiente. Cuando le dolía el estómago, ella dejaba de lado negocios de miles de millones para prepararle personalmente una sopa para la gastritis. En momentos de pasión, ella siempre rodeaba su cuello con los brazos y le susurraba a Javi en el oído, con la voz ronca, diciendo que su aroma la enganchaba. Hasta que, 3 días antes, descubrió una puerta secreta en el estudio. A Sofía le encantaba ocultar sorpresas con contraseñas, esperando que él las descubriera. Justo cuando pensó que sería otra sorpresa, se dio cuenta de que ninguna de las contraseñas de cumpleaños o aniversarios funcionaba. Como movido por una fuerza extraña, marcó una combinación al azar, clic, la puerta se abrió. Se sintió sumido en un abismo helado. La contraseña era la del apartamento de Luis García. Dentro de la habitación secreta, había miles de fotos del mismo hombre. En ellas, Luis García lucía radiante, algunas incluso estaban tomadas a escondidas. Al dorso de las fotos, había montones de números. Pasó todo un día descifrándolos y, al final, todos formaban la misma frase. Te amo, Luis García. Sofía Sánchez estaba enamorada de Luis García. En el apogeo de su amor, ella había participado en peleas clandestinas para pagar sus estudios, le había lavado la ropa, cocinado y masajeado sus pies, e incluso habían desafiado los límites en las altas montañas nevadas. El verdadero amor de su vida siempre había sido Luis García, y la única razón por la que estaba con él era para acercarse a su antiguo amor. Por eso lo había rescatado sin dudar del fuego. Por eso había ascendido sin escrúpulos a la cima de la riqueza. Por eso exigía su cuerpo día y noche, solo para descargar su ira reprimida. Al descubrir la verdad, Javier sintió como si le cayera un rayo, al borde del colapso. Resulta que el dolor era falso, el amor era falso, incluso el corazón sincero, todo era falso. Ella lo había engañado por completo. En ese momento, sintió náuseas, humillación y vergüenza. Él, Javier Domínguez, no era más que un trampolín para que ella se acercara a su verdadero amor. Esas noches de intimidad no eran más que una obsesión desplazada por otro hombre. ¿Señor Domínguez? La voz del abogado lo devolvió a la realidad. Javier alzó la vista. En la televisión, el discurso de Sofía acababa de terminar, y la cámara enfocaba el anillo de boda en su dedo anular, un diseño que él mismo había creado. Le entregaré el acuerdo lo antes posible, dijo, conteniendo la opresión en su garganta, sorprendido por su propia frialdad. Le ruego que se ocupe personalmente entonces. El coche se dirigía a la villa. Su reflejo en la ventana le hizo divagar. Recordó el accidente en el laboratorio en su segundo año de universidad, cuando ella irrumpió a través del humo. La ansiedad en sus ojos en ese momento le había parecido tan real, como un ángel salvador que lo rescataba. Aquel día, se enamoró a primera vista de la belleza distante que todos admiraban. Afortunadamente, Sofía Sánchez, conocida por su indiferencia hacia los hombres, también estaba secretamente enamorada de él. Pasaron del uniforme al vestido de novia, casándose justo después de graduarse. Tras el matrimonio, Sofía, con un talento excepcional, se convirtió en una nueva estrella de la tecnología. Quizás debido a sus humildes orígenes, era especialmente atenta. Después de casarse, nunca habían tenido una pelea. Los regalos para ella, los aniversarios, nunca se olvidaron. Ella lo abrazaba para dormir cada noche y le daba un beso cada mañana. Pero ahora, al recordarlo, aquellos detalles tan tiernos resultaban ser puro teatro. Sonó el teléfono. Era su hermana, llamando desde el extranjero. Javier, ¿acaso Sofía? Hermana, la interrumpió, con una voz tan ligera como un suspiro, me voy a divorciar. Al otro lado del teléfono, un silencio breve,
¿es que te ha hecho algo? El coche se detuvo a la entrada de la villa. Javier miró por la ventana. El sol poniente bañaba con su luz dorada el jardín de rosas que tanto le gustaba a Sofía. Ella misma había plantado aquellas rosas, diciendo que representaban su amor eterno. Ahora sabía que las rosas rojas eran las flores favoritas de Luis García. No, murmuró, simplemente ya no hay amor. En realidad, es que nunca había sido amado. Capítulo 2. Esa noche, Javier tuvo un sueño muy largo. Soñó que Sofía seguía susurrándole Javi con ternura, extremadamente cariñosa. Javi, tendremos nuestro propio hogar en el futuro. Al instante, el sueño dio un vuelco. El rostro de Sofía se volvió gélido. Solo Luis merece formar una familia conmigo. Javier se despertó sobresaltado de la pesadilla, sintiendo un dolor punzante en la herida de su brazo. Empapado en sudor frío, marcó instintivamente el número de Sofía. Antes, ella siempre contestaba al momento, pero esta vez, el tono de llamada sonó durante un minuto completo antes de que respondieran. Se oyeron risas y comentarios. Con razón la hermana Sánchez insistió en que la salida a bolsa fuera en Nueva York. Resulta que era para ver a Luis García. Después de todos estos años, la hermana Sánchez sigue comprándole apartamentos en secreto y dándole tarjetas Black. Ella y Luis se tratan con más confianza que un matrimonio de verdad. Lo quiere hasta la locura, ese nivel no supera. Claro, dicen que la hermana Sánchez parece fría con Luis, pero en el fondo es muy romántica. En cuanto Luis dijo que quería comida china, ella misma fue a la cocina a prepararle un plato. ¿Y qué pasa con el esposo legítimo, el señor Domínguez? ¿Qué puede hacer? Mantenerlo con dinero. Total, a la hermana Sánchez no le falta, se entregó en cuerpo y alma a Luis García hace siglos. Una carcajada burlona resonó, estridente. Javier, agarrando el teléfono, dejó caer lágrimas en silencio, empapando la almohada. De repente, del otro lado del teléfono se hizo el silencio. ¿Quién ha tocado mi teléfono? La voz grave de Sofía sonó de repente. Tras unos pasos apresurados, el ruido de fondo desapareció. Al hablar de nuevo, el tono de Sofía había recuperado la dulzura, transmitiéndose a través del auricular. Javi, ¿me extraña? Tu esposa volverá mañana para acompañarte, ¿de acuerdo? Javier respiró hondo, esforzándose por mantener la voz estable. No hace falta. Te llamaba para decirte. Antes de que pudiera terminar, una voz infantil intervino abruptamente. Mamá, quiero helado. Acto seguido, se oyó el regaño, a medias fingido, de Luis García. Kingwan, ¿cuántas veces te lo he dicho? Hay que llamarla tía Sofía, no seas maleducada. Al otro lado del teléfono, un momento de silencio, y luego la voz de Sofía, un tanto apresurada. Cariño, duérmete primero, tu esposa tiene que ocuparse de unos asuntos, luego vuelvo para acompañarte. Antes de que acabara la frase, la comunicación se cortó. El dolor en el brazo se intensificó. Javier se encogió sobre sí mismo. Señor, qué pálido está. La empleada doméstica, que entraba en ese momento, se alarmó y lo llevó rápidamente al hospital. Cuando volvió a abrir los ojos, Sofía ya estaba sentada a su lado, con preocupación en el entrecejo. ¿Cómo te sientes? Javier la miró fijamente y, en lugar de responder, preguntó, ¿la pasaste bien en Nueva York? La pregunta, inesperada, despertó un sentimiento de culpa en Sofía. Lo estrechó con fuerza entre sus brazos. Todo es mi culpa, por dejarte sufrir solo con tus heridas. Fue un descuido mío. Lo que quieras como compensación, te lo daré, ¿de acuerdo? Javier escuchó sus explicaciones en silencio, su rostro era un charco muerto, sin la más mínima onda. Sin decir nada más, sacó un documento, lo abrió por la última página y se lo tendió. Firma este documento primero. Sofía pareció aliviada. Sin siquiera mirarlo, tomó la pluma y firmó su nombre. Al ver su determinación sin vacilar, los ojos de Javier se enrojecieron. Ni siquiera lo miras, ¿no temes que te quite la mitad de tu fortuna? Sofía, resignada, lo abrazó más fuerte, con un tono de complicidad. Somos esposos, lo mío es tuyo. Cuando las cosas se calmen, todo será nuestro. Lo que quieras, puedes tenerlo, ¿entiendes? Diciendo esto, se inclinó y rozó suavemente el vendaje de su brazo, sintiendo su resistencia. Cuando la empleada dijo que se te había reactivado la herida, casi me muero del susto. Menos mal que estás bien. Javier, viendo el genuino temor y cuidado en el rostro de Sofía, sintió que su corazón se oprimía como por una mano invisible, un dolor tan agudo que no podía respirar. Su actuación era realmente impecable. Javi, Sofía. Una voz masculina y suave sonó en la entrada. Luis García estaba allí, tomando de la mano a una niña de 3 o 4 años. La niña, al entrar, señaló a Javier y gritó, «Hombre malo, suelta a mi tía Sofía».
Luis García rápidamente tapó la boca de la niña, con una sonrisa incómoda. Javier, Kingwan es pequeña, dice tonterías, no le hagas caso. Antes de que Javier pudiera responder, Sofía se puso de pie de un salto, con sorpresa en la voz. ¿Cómo es que habéis vuelto al país? Luis García explicó con suavidad. Kingwan te extraña, insistía en verte. Sofía desvió la mirada y dijo con frialdad, lo sé. Sus palabras eran frías, pero la comisura de sus labios se curvó inevitablemente en una sonrisa. Luego, con naturalidad, se agachó y tomó en brazos a la niña llamada Kingwan, y dirigiéndose a Javier dijo, Javi, descansa bien, yo los acompañaré y vuelvo enseguida para estar contigo. Al llegar a la puerta, se volvió y añadió con suavidad, en el futuro, si quieres comprar algo, hazlo directamente, no hace falta que yo firme. Recuerda, yo soy tú. Javier esbozó una leve sonrisa en sus labios. Sin embargo, ella no regresó. 3 horas después, Luis García actualizó un video en sus redes sociales. En las imágenes, Sofía llevaba a la pequeña Kingwan a jugar al parque de atracciones, con sonrisas radiantes, pareciendo una pareja de madre e hija muy unida. Detrás del video, siguió inmediatamente un mensaje privado. Javier, Kingwan insistió en que Sofía la acompañara al parque de atracciones. Esta noche tendrás que conformarte con estar solo en el hospital. Cuando Kingwan esté cansada, le recordaré a Sofía que vaya a recogerte. Javier miró las palabras en la pantalla, su corazón ya entumecido por el dolor. Solo respondió, ¿qué es lo que quieres? El otro respondió después de un largo rato, muy pronto lo sabrás. Aproximadamente 10 minutos después, llegó un mensaje de Sofía, Javi, me ha surgido un asunto urgente de última hora, no puedo dejarlo, iré a acompañarte mañana temprano. Pórtate bien. Javier miró fijamente esas palabras y, de repente, se echó a reír. La risa resonó en la habitación de hospital vacía. Entre risas, grandes y cálidas lágrimas cayeron sobre la fría pantalla del teléfono. Alzó la mano y se secó furiosamente las lágrimas, quedando en sus ojos solo una determinación helada. Del compartimento oculto de la carpeta de documentos, sacó el acuerdo de divorcio. Luego, marcó el número del abogado, con una voz tan tranquila que no revelaba emoción alguna. Abogado López, el acuerdo de divorcio está firmado. Sofía Sánchez, esta vez, soy yo quien te abandona a ti. Capítulo 3. Javier Domínguez tramitó el alta médica por su cuenta. Acariciando el vendaje de su brazo, murmuró para sí, de ahora en adelante estaré solo, tienes que estar bien. Hizo las maletas, cartas de amor, gemelos de camisa, fotos de viajes juntos, todos los artículos de lujo que ella le había regalado, cada uno había sido un testimonio de dulzura, pero ahora parecían una marca de sarcasmo. Los empleados de la mudanza llegaron pronto. Al ver todos los objetos de valor en la habitación, preguntaron vacilantes, «Señor, ¿está seguro de que quiere donar todo esto?» «Sí», respondió Javier, sin el más mínimo rastro de emoción en su voz. En ese momento, Sofía irrumpió por la puerta, sorprendida por la escena. «Javi, ¿qué significa esto?» Javier se volvió, evitando su mirada inquisitiva. «Demasiadas cosas, estorban, es mejor deshacerse de ellas». Sofía no le dio mayor importancia, pensando que era por el mal humor tras la lesión, y trató de consolarlo como de costumbre. «¿No te gusta el estilo? No importa, en un par de días te llevo a una subasta, eliges tú, y llenamos la casa de nuevo, ¿de acuerdo?» Javier no respondió, solo desvió el tema con frialdad. «¿No estabas con Luis García?» Sofía le tocó la nariz con cariño, con un tono mimoso. «¿Qué tonterías dices? Ahora tú eres el más importante para mí». Ella extendió la mano para acariciar su brazo, pero la empleada doméstica llegó apresuradamente. «Señorita, el señor García ha venido con la pequeña Kingwan». Sofía, casi por instinto, retiró la mano y se giró para bajar. Dio unos pasos y entonces recordó volver, con un tono de disculpa. «Vamos, Javi, ha venido, la familia, no hay que hacerla esperar». Al ver su ansiedad, casi un reflejo inconsciente, a Javier se le encogió el corazón. Frente a la persona que realmente le importaba, ni siquiera podía mantener la fachada más básica. Sofía notó su silencio y entonces se dio cuenta de su descuido. Tomó su mano fría e intentó explicar, «Sé que guardas rencor hacia Luis y Kingwan, pero al fin y al cabo son tu familia». Javier esbozó una sonrisa muy tenue en sus labios, sin pronunciar palabra. Nada más bajar, la pequeña Kingwan se lanzó como un proyectil contra los brazos de Sofía, alzando su carita con quejas. «Tía Sofía, hace un día entero que no vienes a verme. Todos los años, hoy venías a cenar conmigo». Javier echó un vistazo al calendario en la pared. 24 de septiembre. Durante los últimos 4 años, cada vez que llegaba este día,
Sofía se iba de viaje con la excusa de inspeccionar las filiales en el extranjero. Nunca lo había dudado. Ahora, la verdad se desgarraba, sangrante, ella no estaba en viaje de negocios, sino acompañando a la persona que amaba. Kingwan, no seas maleducada, ven aquí. Luis García la reprendió de palabra, pero su mirada desafiaba. Javier, tu hermana pequeña insiste en cenar con Sofía, estoy seguro de que no te importará. Antes de que Javier pudiera hablar, Sofía ya se había apresurado a aceptar, solo son un par de cubiertos más. Señora Wang, vaya a prepararlo. Llamó a la empleada que se iba y añadió, sí, que compren más marisco y pescado de río, que esté fresco. La señora Wang dudó, y miró instintivamente a Javier. El señor era muy alérgico al marisco y al pescado de río, la señorita lo sabía bien, y en casa habían prohibido ese tipo de alimentos desde hacía tiempo. Javier clavó las uñas en sus palmas. Ella había prohibido estrictamente esos alimentos en la casa debido a sus alergias. Ahora, por Luis García, no dudaba en hacer una excepción. Tía Sofía, quiero que me cuentes un cuento. La pequeña Kingwan tomó de la mano a Sofía, haciéndose la mimosa. En el sofá de la sala, Sofía abrazaba a la niña y le contaba un cuento con paciencia, una escena tan cálida que resultaba dolorosa. Javier no pudo forzar ni una sonrisa, y pretextando no sentirse bien, subió las escaleras. Las risas y alegres conversaciones subían desde abajo, clavándose en su corazón como agujas. ¿Cuántas veces habría tenido lugar una escena tan familiar en lugares que él no veía? A la hora de la cena, la señora Wang subió a llamarlo. En la mesa, Kingwan no se separaba de Sofía, pidiendo que le pelara cangrejos y langostinos. Sofía los pelaba con cuidado y, cada vez, los ponía de forma natural en el plato de Luis García. Los dos tenían una complicidad perfecta, uno pelaba, el otro comía. Ella incluso recordó con atención a la empleada, acuérdate de servirle al señor García otra ración de sopa caliente. Luis García sonrió suavemente, con intención, siempre que como langostinos, necesito un tazón de sopa caliente para entrar en calor. Qué detalle que lo recuerdes, Sofía. Sofía notó el silencio de Javier y le sirvió un trozo de ternera, pero Javier solo lo miró, sin probarlo. Después de su lesión, no soportaba el olor de la ternera, y ella había llegado a acompañarlo a comer solo verduras durante un mes entero, y ahora, lo había olvidado, porque estaba concentrada en pelarle el próximo langostino a Luis García. Capítulo 4. Javier, con el corazón oprimido, dejó los cubiertos. Disculpen, no me encuentro bien, quiero descansar un poco. Sofía hizo ademán de levantarse para seguirlo, pero la pequeña Kingwan la agarró firmemente del brazo. Tía Sofía, quiero más langostinos, pélamelos. Javier esbozó una sonrisa burlona en sus labios, y subió las escaleras. Poco después, la puerta se abrió suavemente. Luis García entró con un tazón de sopa. Javier, esto es sopa tranquilizante, te la ha preparado especialmente Sofía, tómatela calentita. Javier extendió la mano para recibirla, sus dedos rozaron apenas el borde del tazón, pero Luis García, de repente, giró la muñeca y volcó el caldo hirviendo sobre el brazo de Javier. ¡Ay! Sintió un dolor ardiente al instante, y la herida, que aún no había sanado, se enrojeció e hinchó de inmediato. ¡Qué torpeza! Se me ha resbalado. El tono de Luis García era ligero, sin rastro de arrepentimiento. Javier, protegiéndose el brazo, retrocedió, lo has hecho a propósito. Exacto, ha sido a propósito. Luis García rió con arrogancia y satisfacción, avanzando hacia él. ¿Y qué puedes hacer? ¿Crees de verdad que Sofía te va a proteger siempre? ¿Apuestas a que, con solo una palabra mía, tendrás que largarte inmediatamente? Javier apretó los puños y retrocedió. Estás mintiendo. Luis García soltó una risa fría, con una mirada llena de maldad. ¿No me crees? Pues prueba, ahora mismo te empujo desde aquí abajo, a ver si Sofía se compadece de ti o, sin dudarlo, me protege a mí. El rostro de Javier palideció al instante. En el momento en que Luis García extendió la mano para agarrarlo, él, por reflejo, le dio una bofetada con fuerza. Vete, no me toques. Sonó la bofetada, y en el rostro de Luis García apareció al instante una marca roja. Javier intentó retroceder a la habitación para cerrar la puerta con llave, pero, para su sorpresa, una gran fuerza lo empujó por la espalda. Muere. Al volverse, vio a la pequeña Kingwan escondida en la esquina, su carita llena de una maldad que no correspondía a su edad. El estruendo alarmó a Sofía. Vio a Javier rodando por las escaleras, la herida de su brazo abierta, la sangre empapando el vendaje. Javi. Su rostro se demudó, pero Kingwan se abalanzó y se aferró a su pierna, gritando y llorando, «Tía Sofía, mi papá se ha desmayado». Al instante, Sofía, desconcertada, ni siquiera miró a Javier,
que yacía en un charco de sangre, tomó a la niña y subió rápidamente las escaleras. Al ver su figura decidida, un dolor agudo y una frialdad lo invadieron, y la conciencia de Javier se fue desvaneciendo. En la oscuridad, tuvo una pesadilla. Se despertó sobresaltado, solo para darse cuenta de que era una ilusión, pero el dolor en el brazo y la opresión en el pecho eran tan reales. Era la última chispa de esperanza que tenía en el amor, extinguida en ese momento. No, no, flotando entre la conciencia y la inconsciencia, el sollozo de Luis García le llegó al oído. Todo es mi culpa por no haber educado bien a Kingwan, castígame. No es culpa vuestra. La voz de Sofía era tierna. Recibiste una bofetada, ya es suficiente. Pero Luis García, sollozando, insistía, no, si no me castigas, no podré vivir en paz. Sofía guardó silencio un momento, y finalmente murmuró, entonces quédate, no te vayas al extranjero. Luis García se quedó atónito, incrédulo, ¿qué dices? Sofía desvió la mirada, su voz era baja, pero cargada de una añoranza innegable, quédate, yo, siempre te he echado de menos. Cras. Una taza de agua cayó al suelo. Sofía se dio cuenta entonces de que él estaba despierto y se acercó rápidamente. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Javi, estás despierto. ¿Cómo estás? ¿Te duele algo más? Tomó su mano fría. Lo siento, en ese momento estaba todo muy revuelto, no me di cuenta de ti enseguida. Javier cerró los ojos sin decir palabra, y solo preguntó en voz baja, ¿y Kingwan? El rostro de Sofía cambió, pensando que quería buscar problemas con Kingwan, y enseguida explicó, Kingwan no lo hizo a propósito. Javi, no te enfades, ¿de acuerdo? De acuerdo no. Javier, con los ojos enrojecidos, dijo, mi herida del brazo está peor, necesito que quien lo hizo pague por ello. Sofía frunció el ceño. Javi, no montes un escándalo, Kingwan también se siente muy culpable, se desmayó del susto en ese momento y está hospitalizada, ¿acaso puede ser tan mezquino con una niña? Además, la herida se curará con el tiempo, déjalo correr. Javier miró fijamente a la mujer frente a él, sintiendo que le atravesaban el corazón. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente, con tono de urgencia, ¿están los padres de la pequeña Kingwan? La niña insiste en volver a casa, está muy alterada. Al oír esto, Luis García respondió inmediatamente y salió. Sofía, sin dudarlo ni un momento, lo siguió, sin siquiera volver la mirada hacia Javier. La habitación quedó instantáneamente vacía. Javier alzó la mano y, tembloroso, acarició su brazo, que seguía sangrando. El amor que una vez tuvo se apagó así, en silencio. Una enorme tristeza lo envolvió, se acurrucó bajo la manta y las lágrimas empaparon la almohada. Poco después, llegaron desde fuera de la puerta las voces de unas enfermeras que pasaban por allí. Qué envidia da esa familia del cuarto VIP, la madre es guapísima y tan atenta, consiente a la hija en todo. Si quiere una estrella no le da la luna. ¿Familia? Javier, impulsado por una fuerza extraña, se arrancó la aguja del dorso de la mano y, arrastrando su débil cuerpo, se dirigió paso a paso hacia la habitación de Kingwan. A través de la puerta entreabierta, llegó la voz clara y emocionada de Sofía. ¿Qué dices? Kingwan es hija biológica mía, gestada por una madre de alquiler. Capítulo 5. A Javier se le heló la sangre. Al principio no quería decírtelo, pero Kingwan siempre ha carecido de amor maternal, y no pude soportar verla sufrir más. La voz de Luis García tenía un sollozo perfectamente calculado. ¿Y por qué lo dices ahora? La voz de Sofía sonaba tensa. Porque me he dado cuenta de que aún siento algo por ti. Sofía se quedó paralizada, y sus orejas se enrojecieron ligeramente. ¿Intentas engañarme de nuevo? Resulta que mientras él sufría por la muerte de su madre, Sofía ya se había reconciliado con Luis García. Se mordió el labio con fuerza hasta notar el sabor de la sangre. Si no me crees, estoy dispuesto a jurarlo. Si miento, que caiga un rayo sobre mí. No digas palabras tan nefastas. Sofía, alarmada, le tapó la boca, con la voz temblorosa. Luis García abrió mucho los ojos. Se miraron fijamente, la atmósfera era cargada y ambigua. Sofía finalmente se dio cuenta de lo inapropiado e intentó retirar la mano, pero Luis García la agarró y la apretó contra su propio pecho. Tú sigues aquí, siempre has estado. ¿Y tú? Sofía evitó su mirada, su nuez se movió de forma poco natural. Luis García vio a través de su fachada de inmediato. Pasó sus dedos sobre su pecho. Si no te gusto, ¿por qué guardas nuestras fotos en el teléfono? ¿Por qué sigues mirando mis redes sociales en secreto? Transferirme dinero puntualmente cada mes es solo por amistad. La nuez de Sofía se movió, quemada por la temperatura de las yemas de los dedos de Luis García, contuvo la respiración, pero su voz era fría. Estás imaginando cosas. ¿Qué imagino?
Luis García soltó una suave risa. ¿Te casaste con Javier Domínguez solo para darme celos y acercarte a mí? Ahora que he vuelto, das un paso atrás. De acuerdo, entonces me llevaré a Kingwan y me iré. Antes de que terminara la frase, Sofía agarró su nuca y lo besó bruscamente. Era un beso casi violento, cargado de años de anhelo y rabia acumulados. Sí, nunca te he superado. Jadeó, cada palabra parecía salir de entre sus dientes. ¡Qué bien! La tía Sofía es realmente mi mamá. Kingwan, gritando de alegría, se abalanzó y abrazó a ambos. Sofía tomó a la niña en brazos, con una suavidad en el rostro que Javier nunca había visto. Kingwan, soy tu mamá, ¿estás contenta? Javier retrocedió tambaleándose, todo su cuerpo como sumergido en agua helada, entumecido, casi sin sensibilidad. Apoyándose en la pared, regresó paso a paso a su habitación, cada pisada como si fuera sobre cristales rotos. Bajo la aurora boreal de Islandia, Sofía sostenía firmemente su mano, sus ojos reflejaban un cielo estrellado y deslumbrante. Javi, en esta vida solo te amaré a ti. Cuando tengamos una vida estable, te daré la mejor vida del mundo. En ese momento, él se emocionó hasta las lágrimas, pero ahora, al recordarlo, cada palabra era una burla. Toda esa sinceridad era una mentira. Quizás por remordimiento, durante su estancia en el hospital, Sofía fue increíblemente buena con él. Cocinaba personalmente sopa y se la daba con una cuchara, soplando para enfriarla. Lo acompañaba todos los días a hacerse las pruebas, anotando cada indicación del médico. Por la noche, con el más mínimo movimiento suyo, ella se despertaba inmediatamente y le preguntaba en voz baja qué necesitaba. «¿Qué suerte tiene el señor Domínguez? La señorita Sánchez es tan dedicada», comentaban las enfermeras con envidia. Javier solo esbozaba una leve sonrisa, una sonrisa llena de amargura. Solo él sabía que, cada noche, cuando él fingía dormirse, Sofía se iba en silencio a la habitación de al lado. Un par de veces, arrastrando su débil cuerpo, la siguió y, a través de la rendija de la puerta, la vio acariciando suavemente el cabello de Luis García, mirando el perfil de Kingwan dormida. La ternura en sus ojos era algo que él nunca había recibido. Esas noches, sus lágrimas siempre empapaban en silencio la funda de la almohada, por el amor muerto, y por ese yo que una vez creyó ingenuamente en el amor. El día del alta, Sofía preparó una gran sorpresa. Lo llevó al río a soltar 3000 globos de papel, el cielo se llenó de decenas de miles de fuegos artificiales, y en ambas orillas había pantallas electrónicas con mensajes de cumpleaños. ¿Te gusta? Lo abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su cabeza. Hoy es tu cumpleaños, lo preparé especialmente para ti. Los innumerables fuegos artificiales se reflejaban en la superficie del río. Por un momento, Javier pensó que había vuelto al pasado. En aquel entonces, Sofía también se desvivía por hacerlo feliz, haciéndole creer que era la persona más afortunada del mundo. Pero cuando su mano, inconscientemente, tocó el vendaje de su brazo, toda ilusión se desvaneció al instante. ¿Qué pasa? Sofía notó su rigidez y lo giró para enfrentarlo. Sé que la herida ha sido un golpe muy duro para ti. Le sostuvo el rostro, rozando suavemente su mejilla con el pulgar, pero debes creer que siempre estaré a tu lado. Soy tu esposa, puedes confiar en mí por completo. Javier, mirando la sinceridad en sus ojos, preguntó de repente, si yo estoy dispuesto a ser sincero contigo, ¿puedes tú serlo 100% conmigo? ¿Realmente puedo confiar en ti? Sofía dudó un momento, luego sonrió. Por supuesto, Javi, somos esposos. Él respiró hondo, la miró directamente a los ojos y planteó la pregunta que llevaba tiempo dándole vueltas. Tú y Luis García, ya os conocíais desde hace tiempo. La sonrisa en el rostro de Sofía se congeló al instante. Capítulo 6. Una amargura difícil de tragar subió a la garganta de Javier. Mentía con una mirada tan serena, sin el más mínimo rastro de turbación. Sofía alzó la mano para tocar su mejilla como de costumbre, pero él, por reflejo, se apartó ligeramente. Esa sutil evasión hizo que su mirada se oscureciera. No era la primera vez, su cuerpo la estaba rechazando. ¿Es que alguien te ha dicho algo? Su tono se volvió inquisitivo, escrutador. ¿Es por eso por lo que has estado tan deprimido últimamente? Antes de que Javier pudiera responder, sonó el teléfono urgentemente. Sofía vio el nombre en la pantalla, dudó un momento, pero se volvió y contestó la llamada. Inmediatamente, la voz angustiada y sollozante de Luis García salió del auricular. Sofía, ¿qué hacemos? Kingwan tiene mucha fiebre de repente, está delirando. La expresión de Sofía se tensó al instante. Espérame, voy ahora mismo. Agarró la chaqueta del sofá y salió apresuradamente, dejando solo una frase. Javi, vete a casa primero, tengo un asunto en la empresa. Javier se quedó quieto, sin moverse.
Había visto claramente que en la pantalla parpadeante aparecía el nombre Luis García. Movido por una fuerza extraña, bajó y vio su coche alejándose a toda velocidad, en dirección no a la empresa, sino al hospital privado del este de la ciudad. En la zona VIP del hospital, toda la planta estaba inusualmente silenciosa, como si la hubieran desalojado deliberadamente. Varios médicos y enfermeras esperaban fuera de la habitación, con expresiones de respeto y nerviosismo. Dentro de la habitación, la niña estaba recibiendo suero, su carita enrojecida por la fiebre, delirando confusamente: «Mamá, me duele». Luis García, al borde del llanto, estaba desesperado. Sofía, con el ceño fruncido, les gritó a los médicos: «¿Pero qué hacen? Ni siquiera pueden bajar la fiebre de una niña». El director del hospital, inclinado, se disculpaba en voz baja con Sofía: «Señorita Sánchez, lo sentimos mucho, no la cuidamos bien, por eso la pequeña princesa se resfrió. Aumentaremos el personal de enfermería, no volverá a pasar». El rostro de Sofía estaba sombrío, su voz fría como el hielo: «Si vuelve a pasar, este hospital puede cerrar». El director asintió repetidamente: «Sí, sí, tenemos cuidado». Javier, escondido en la esquina, clavaba las uñas en sus palmas. Luis García, con voz entrecortada: «Todo es mi culpa, por no cuidar bien a Kingwan, hacer que perdieras tiempo con Javier. ¿Y si se le pasa por la cabeza? Mejor me llevo a Kingwan y nos vamos al extranjero». «¿Qué tonterías dices?», la reprendió en voz baja, pero su tono era suave. «Cuida bien a Kingwan, estos días me quedaré aquí para acompañarte». Luis García alzó sus ojos llorosos. «¿Y Javier?». Sofía respondió con indiferencia: «Yo me encargaré, no te preocupes». Hizo una pausa y añadió: «Kingwan es mi hija, cuidarla es mi responsabilidad». La palabra responsabilidad era como una aguja helada que se clavaba en el corazón de Javier. Resulta que el empeoramiento de su herida era un accidente, y que el hijo de Luis García estuviera enfermo era su responsabilidad. Sonó el teléfono, recibió un mensaje de Sofía: «Tengo que viajar de urgencia una semana por negocios, cuídate». Javier miró esas palabras, solo le parecían una gran burla. ¿Viaje de negocios? No era más que una forma de acompañar con la conciencia tranquila a su otra familia. Se volvió en silencio y se fue, con pasos vacilantes, cada uno como si pisara el vacío. Los siguientes 7 días, Sofía, como era de esperar, no dio señales de vida. En su lugar, llegaban constantemente comparticiones de Luis García. En las fotos, Sofía acompañaba al padre y a la hija a pasear por la playa, a cenar en restaurantes elegantes, a subir en teleférico. En las redes sociales de Luis García: «Llevando a nuestro hijo, volviendo a los lugares de antes, la felicidad es así de simple». Javier las miró una por una, su corazón entumecido por el dolor. Esos lugares, Sofía también lo había llevado a él. Entonces tomaba su mano: «Cuando tengamos una vida estable, vendremos aquí cada año para dejar recuerdos». Él creyó que era un plan exclusivo para ellos, solo ahora se daba cuenta de que no era más que una sombra de su amor pasado, un sustituto para practicar su afecto. Una semana después, Javier recibió un mensaje del abogado confirmando que el acuerdo estaba listo, pero poco después, la puerta de la villa se abrió de golpe. Era Luis García. Agarró la muñeca de Javier con una fuerza sorprendente: «Tienes que salvar a Sofía». Fue al templo a buscar talismanes de protección para Kingwan y para mí, se cayó por un acantilado, ha perdido mucha sangre, el médico dice que solo tu tipo de sangre coincide. Capítulo 7. La mirada de Javier se posó en el familiar talismán de protección que Luis sostenía, y sintió como si algo le golpeara con fuerza en el pecho. Recordaba claramente cuando, justo después de que su antigua lesión reapareciera, Sofía había ido expresamente a un templo fuera de la ciudad para conseguirle un talismán idéntico. En aquel momento, él estaba lleno de dulzura y le preguntó por qué tenía que ir tan lejos. Sofía, con una mirada distante y un dejo de nostalgia que él no alcanzaba a comprender, simplemente dijo: «He oído que ese templo es el más eficaz». ¿A quién estaría viendo en su mente cuando se arrodilló ante Buda para suplicar por su seguridad? Era como si su corazón tuviera un gran agujero, por el que soplaba un viento frío, trayendo un dolor punzante y casi entumecido. Pero aún así, fue al hospital. No por otra razón, sino para saldar por completo la deuda de la vida que ella le había salvado al irrumpir en el laboratorio en llamas. En la sala de transfusiones, Sofía yacía débil en la cama de hospital, su rostro pálido como el papel. Sin embargo, usó todas sus fuerzas para agarrar la muñeca del médico, y sus palabras, quebradas, salieron de entre sus dientes: «Mi testamento, mi testamento». Jadeaba intensamente, cada palabra le costaba un enorme esfuerzo: «Cuando muera, todas mis propiedades se dividirán a partes iguales entre Javier Domínguez y Luis García».
El futuro heredero del grupo Sánchez será Kingwan. Después de un silencio largo y sofocante, Javier la vio levantar bruscamente la cabeza y, dirigiéndose a su asistente con voz ronca, enfatizar: ayúdame a proteger a Luis, que nadie le haga daño. No fue hasta que la asistente asintió con fuerza que ella, como si finalmente hubiera quitado un peso de encima, se desplomó de nuevo y, con un hilo de voz, soltó su última frase: dile a Luis, que nunca le guardé rencor. Lástima no poder acompañarle a él y a la niña más allá. Estas últimas voluntades, tan consideradas, eran también extremadamente crueles. Javier se quedó paralizado en la entrada. No entendía cómo el corazón de una persona podía dividirse con tanta precisión en dos mitades, incluso en el lecho de muerte, sus arreglos eran tan equitativos. Luis García lloraba a su lado, desconsolado, y dijo: ella siempre fue así, se metía en peleas clandestinas para juntar mi matrícula, cuando supo que estaba enfermo, aceleró para volver y casi tuvo un accidente, siempre así, arriesgaba su vida por mí. Javier escuchó en silencio. Resulta que una mujer aparentemente fría y contenida como Sofía también podía volverse loca e imprudente por la persona que amaba. Solo que esa persona por la que se consumía nunca había sido él, Javier Domínguez. El proceso de extracción de sangre fue largo, casi le extrajeron la mitad de la sangre de su cuerpo. Al terminar, le sobrevino un fuerte mareo y se durmió profundamente. Cuando despertó, Sofía ya estaba sentada a su lado. Al enterarse de que había sido él quien la había salvado, su mirada se tornó compleja. Finalmente, solo apretó su mano con fuerza y dijo con voz ronca y conmovida: Javi, gracias. La mirada de Javier estaba tranquila y serena, como un lago profundo e insondable. Era mi deber. La deuda por salvarle la vida queda saldada hoy. Una extraña sensación pasó por el corazón de Sofía. Estaba demasiado calmado. En el pasado, incluso si solo trasnochaba trabajando, a ella le daba pena. Ahora que ella casi muere, él parecía impasible. No pudo evitar preguntar tentativamente: Javi, antes de la operación, estaba confusa, dije, ¿alguna tontería? Javier sabía que estaba tanteando, bajó las pestañas y respondió con indiferencia: cuando llegué, los doctores solo dijeron que necesitaban sangre urgentemente, no sé nada más. Sofía suspiró de alivio, casi imperceptiblemente. Su mirada se posó en su brazo, con un destello de dolor, y lo consoló con suavidad: te sacaron tanta sangre, ¿no tuviste miedo? Nunca más volveré a permitir que pases por esto. Javier esbozó una tenue sonrisa en sus labios y justo cuando iba a hablar, la puerta de la habitación se abrió y apareció la figura de Luis García en la entrada. Sofía, Kingwan quiere verte. La mirada del hombre, al posarse en su herida, mostraba preocupación. Al verlo, Sofía inmediatamente le pidió a Javier que descansara bien y salió de la habitación. Todo el proceso no duró ni 10 segundos. La habitación volvió a quedar vacía y en silencio, la oscuridad, como una bestia gigante, fue tragándose a Javier poco a poco. De repente, se rió, y su risa sonó amarga y desolada en la habitación vacía. Cuando los pasos se alejaron, Javier se levantó para ir al baño. Al regresar, en un recodo del pasillo, oyó las voces bajas de Sofía y Luis García. Luis García, sollozando, decía: Kingwan no para de preguntarme por qué ella se apellida Domínguez y tú Sánchez. Quiere llevar tu apellido. Yo, realmente no sé cómo explicárselo. Al verlo llorar tan afligido, Sofía le enjugó las lágrimas con suavidad. Eso no es difícil. Su voz llegó clara. Cuando me den el alta, ingresaré directamente el nombre de Kingwan en el registro familiar de los Sánchez y cambiará su apellido. Capítulo 8. Javier miró por la ventana, donde había comenzado una lluvia ligera. Al observarla, sintió que él también se hundía en esa humedad infinita. ¿Y qué hacemos con Javier, si se entera? La voz de Luis García sonó, teñida de remordimiento. Pasaron unos segundos antes de que Sofía respondiera: aunque lo sepa, no importa. Me ama demasiado. Al final me comprenderá. Javier, de pie fuera de la puerta, palideció. Sus dedos tocaron inconscientemente su pecho. Aunque sentía cierta opresión, ya no le dolía como antes, desgarradoramente. De repente, se dio cuenta de que lo estaba superando poco a poco. Realmente, ya no la amaba. Unos días después, Sofía, una vez mejorada de sus heridas, recibió el alta, pero tan pronto como salió, se volvió muy ocupada. Aunque seguía preparándole el desayuno a Javier, planchándole la ropa y teniendo flores frescas como antes. En cuanto Sofía se iba, Javier tiraba todas esas cosas a la basura. Javier sabía que ella actuaba así solo por remordimiento.
La mañana en que expiró el periodo de reflexión del divorcio, Javier salió temprano y fue a la oficina del abogado a recoger el certificado de divorcio. Al volver a casa, Sofía estaba frente al espejo del vestidor arreglándose el traje. Llevaba un traje negro nuevo y la corbata también era nueva. Lo había visto en las redes sociales, se la había regalado Luis García, sin duda preparado especialmente para hoy. ¿Ya volviste de pasear? Al verlo en el espejo, esbozó una sonrisa tierna. Javi, hoy tengo que salir, esta noche te acompaño a cenar a nuestro restaurante favorito, ¿de acuerdo? Javier, viendo la ternura en sus ojos, sintió de repente que era una burla. Podía prepararse durante mucho tiempo para la ceremonia de reconocimiento familiar, pero no notaba que en la villa sus pertenencias estaban cada vez más vacías. Con voz ronca, dijo, necesito hablar contigo. Sofía se sorprendió, Javi, justo ahora tengo que salir. ¿Tan urgente? Preguntó en voz baja. ¿Ni siquiera me darás 5 minutos? Sofía miró su reloj de pulsera y finalmente lo rechazó. Lo que sea, lo hablamos esta noche, ¿de acuerdo? ¿Es tan importante? Muy importante, respondió sin dudar. Debo estar presente. Javier sonrió. Era una sonrisa tenue, como el rocío del amanecer, que se desvaneció en un instante. Ve, dijo suavemente. Sofía frunció el ceño, su fuerte sexto sentido le decía que debía quedarse. Pero justo en ese momento sonó el teléfono. Al final, Sofía solo le dejó un beso en la frente y se fue apresuradamente. Al escuchar el motor alejarse, cerró los ojos suavemente, dejó el certificado de divorcio sobre la mesa de café, y junto a él, ese gemelo de puño de precio exorbitante. Al salir arrastrando su maleta, Javier no miró atrás. En la terminal del aeropuerto, el flujo de personas era incesante. El avión estaba a punto de despegar, justo cuando iba a apagar el teléfono, llegó un mensaje de Sofía, Javi, compré el pastel que más te gusta, en cuanto termine mis asuntos vuelvo para acompañarte. Sofía Sánchez, por el resto de mi vida, la persona que me acompañe ya no serás tú. Javier borró el mensaje con tranquilidad. Al instante, apareció otro mensaje en la pantalla. Luis García, nuestro bebé, hoy ya fue inscrito en el registro familiar de los Sánchez. Por fin estamos reunidos los tres. Javier le dio, me gusta, y borró todos sus contactos. En el momento en que el avión despegó, recordó a la joven que una vez irrumpió en el fuego para salvarlo. Adiós, Sofía Sánchez. Capítulo 9. El Bentley negro se deslizó lentamente hacia el jardín de la villa, el sonido de las ruedas sobre los adoquines era especialmente claro en el silencio. Sofía abrió la puerta del coche y, al tocar el aire ligeramente fresco, frunció inconscientemente el ceño. A esa hora, siempre había una luz cálida y amarilla en la entrada de la villa, la señora Wang salía sonriente a recibirla y tomarle el abrigo, y a veces se podía oler el aroma de la sopa que Javier preparaba. Pero hoy, el jardín estaba a oscuras. Solo la luz de sensor bajo el alero se encendió cuando ella subió los escalones, una luz blanca y pálida que iluminó algunos pétalos de rosa esparcidos ante la puerta, eran las rosas rojas que ella misma había plantado, que hace unos días estaban espléndidas, pero ahora marchitas, solo quedaban los cálices marrones. Señora Wang, llamó, tentativa. No hubo respuesta dentro de la villa, solo el gemido del viento a través del jardín de rosas. En el instante en que la llave giró en la cerradura, una inexplicable sensación de pánico surgió en el corazón de Sofía. La puerta se abrió. En la sala no había luces encendidas, solo la luz de la luna que entraba por la ventana y proyectaba sombras moteadas en el suelo. Javi, llamó de nuevo, caminando apresuradamente hacia adentro. En el momento en que sus dedos tocaron el interruptor de la pared, clic, la luz cálida y amarilla llenó instantáneamente la habitación. Al instante, su mirada se fijó en lo que había sobre la mesa de centro. Eran 2 libritos rojos, en la portada las palabras certificado de divorcio en dorado, y al lado, un gemelo de puño plateado. Aquel gemelo de puño antiguo y de precio exorbitante que ella había comprado en una subasta el año pasado, que cuando Javier lo recibió, sus ojos brillaron como si tuvieran estrellas. La respiración de Sofía se contuvo de golpe, sus dedos temblorosos se extendieron, pero retrocedieron justo antes de tocar los certificados de divorcio. No lo creía. Javier la amaba tanto, ¿cómo era posible que se divorciara de verdad? Seguro estaba enfadado, esperando que ella volviera para consolarlo. Como siempre que ella suavizara su tono y dijera unas palabras amables, él sonreía y se lanzaba a sus brazos, diciendo no estoy enfadado, solo te extrañaba. Sacó su teléfono y marcó rápidamente ese número que conocía de memoria, pero del auricular llegó una voz femenina, mecánica y fría. El número al que llama ha bloqueado su llamada. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. ¿Lista de bloqueados?
El corazón de Sofía se apretó como por una mano invisible, un dolor que casi le impedía respirar. Intentó llamar varias veces más, con el mismo resultado. En su desesperación, recordó a la hermana de Javier y marcó rápidamente el número internacional. En el momento en que contestaron, antes de que ella pudiera hablar, oyó la ira contenida al otro lado. «¿Sofía Sánchez? ¿Tienes el descaro de llamarme? Javier te lo dio todo, y así es como lo tratas». «Hermana, no es así, es que Javier». «No me llames hermana, no me corresponde», la interrumpió la hermana de Javier, con una voz llena de decepción. «Javier ya me contó todo. Fuiste tú quien lo alejó. Que ahora no puedas encontrarlo es pura consecuencia de tus actos». Colgaron bruscamente, el tono de ocupado del auricular le pinchó los oídos como una aguja. Dio un paso tambaleante hacia atrás y cayó sentada en el sofá. La portada del certificado de divorcio brillaba bajo la luz, el gemelo de puño reflejaba un brillo frío y duro, como burlándose silenciosamente de su estupidez. En ese momento, se oyó el sonido de una llave en la cerradura de la entrada. Sofía alzó bruscamente la mirada, sus ojos llenándose de esperanza al instante. Era Javier, había vuelto. Pero quien entró fue Luis García y Kingwan. Luis García vestía un traje caro, llevaba varias bolsas de marcas de lujo en la mano y, al ver a Sofía, mostró de inmediato su sonrisa tierna y familiar. «Sofía, ¿ya volviste?» Kingwan hoy insistió en que le hicieras costillas agridulces. «Fui a comprar algunos ingredientes con ella». Kingwan se abalanzó sobre Sofía, abrazándole las piernas y haciéndose la mimosa. «Tía Sofía, quiero costillas». Antes, al ver esta escena, el corazón de Sofía se ablandaba, pero hoy, solo le pareció una enorme burla. Miró a Luis García, con la voz terriblemente ronca. «¿Qué haces aquí?» Luis García se sorprendió, como si no esperara ese tono de ella, pero inmediatamente recuperó su expresión de víctima. «Me preocupaba que estuvieras sola en casa, así que traje a Kingwan para hacerte compañía». «Ah, Sofía», como si de repente recordara algo, sacó un documento de su bolsillo, «el acuerdo de transferencia de acciones del Grupo Sánchez. ¿Cuándo crees que podrías firmarlo? Ahora que Kingwan está en el registro familiar Sánchez, debería tener algunos activos como garantía». La mirada de Sofía se posó en el documento, el nombre de Luis García aparecía claramente en el apartado del cesionario. Resulta que él venía aquí, nunca para acompañarla a ella, sino por el dinero. De repente, todos los recuerdos pasados acudieron a su mente, como siempre se hacía la víctima en el momento justo, como siempre le pedía cosas cuando a ella le iba bien profesionalmente, cómo sembraba discordia entre ella y Javier. Todo ese amor profundo que ella creía ver, no era más que una mentira cuidadosamente elaborada. «Fuera». Una sola palabra salió de entre sus dientes. Luis García se quedó paralizado, su sonrisa se congeló al instante. «Sofía, ¿qué dijiste?» «Dije que te lleves a Kingwan y salgas inmediatamente de mi casa». Sofía se puso de pie de un salto, su mirada fría como escarcha. «Olvídate de las acciones, y no vuelvas a aparecer ante mí». El rostro de Luis García se demudó al instante. No esperaba que Sofía, que siempre le había sido sumisa, le plantara cara de repente. Iba a enfadarse, pero los llantos de Kingwan lo interrumpieron. «Papá, la tía Sofía es muy mala». Kingwan frunció los labios, sus lágrimas caían una tras otra. Al ver esto, Luis García contuvo inmediatamente su ira, cogió a la niña en brazos y lanzó una mirada fría a Sofía. «Sofía, no te arrepientas». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó con Kingwan en brazos, sin llevarse siquiera los ingredientes que había traído. La villa volvió a sumirse en el silencio. Sofía caminó lentamente hacia la habitación de Javier, puso la mano en el pomo, dudó un largo rato antes de abrirla. Todo en la habitación seguía en su sitio, sobre el escritorio estaban sus apuntes de investigación, en la mesilla de noche sus gafas de uso habitual, en el armario colgaban sus camisas, e incluso su planta suculenta favorita seguía en el alféizar. Solo que las cartas de amor en el cajón habían desaparecido, las fotos de viaje en la estantería también, y la caja de la alianza de boda en el fondo del armario estaba vacía. Se había ido por completo, dejando solo aquellas cosas viejas que no tenían que ver con el amor. Sofía se acercó al escritorio y tomó el cuaderno de apuntes de investigación. Al abrir la primera página, estaba su nombre, y al lado un pequeño corazón dibujado, con una letra torpe pero sincera. Era el regalo de cumpleaños que Javier le había hecho en su segundo año de universidad. «Sofía, en el futuro, quiero compartir contigo cada uno de mis logros científicos». La letra en el cuaderno se fue difuminando, y las lágrimas de Sofía cayeron finalmente, golpeando la página y extendiendo una mancha de tinta. Recordó a Javier concentrado en el laboratorio, su torpeza cuando le preparaba sopa, la promesa que le hizo bajo la aurora boreal en Islandia, cómo,
estando herido y soportando el dolor, sonreía y decía no es nada. Resulta que una vez tuvo el amor más puro del mundo, y ella había usado ese amor como trampolín, como herramienta para desahogar su ira, como un adorno prescindible. No fue hasta que lo perdió que comprendió lo precioso que era lo que había destruido con sus propias manos. En la villa, a altas horas de la noche, solo el llanto contenido de una mujer resonaba durante mucho tiempo en la habitación vacía. Capítulo 10. La luz de la mañana entraba por las rendijas de las cortinas, iluminando el rostro de Sofía, marcado por las lágrimas. No había dormido en toda la noche, sus ojos estaban rojos e hinchados como nueces, y aún apretaba con fuerza el cuaderno de investigación. La pantalla del teléfono se encendía y se apagaba, llena de mensajes de Luis García, todos con amenazas y exigencias de acciones. Sofía los miró, sintiendo solo un hastío profundo, deslizó el dedo y bloqueó directamente el número de Luis García. Lo único que quería hacer ahora era encontrar a Javier. Pagara lo que pagara, debía hacerlo volver. Marcó el número de su asistente, con la voz congestionada, ayúdame a localizar a Javier Domínguez. Después de salir de la villa ayer, ¿a dónde fue? ¿A qué lugar compró el boleto de avión? Cuanto más detallado, mejor. De acuerdo, señorita Sánchez, voy a investigarlo ahora. Colgó el teléfono, Sofía se levantó y se acercó a la ventana, abriendo las cortinas. El jardín de rosas estaba hecho un desastre, pétalos marchitos esparcidos por el suelo, unos gorriones posados en las ramas, piando, sonando especialmente molestos. Recordó el primer año de su matrimonio, cuando Javier, para darle una sorpresa, plantó en secreto un jardín de rosas blancas en el jardín, diciendo las rosas blancas simbolizan la pureza, como mi amor por ti. Pero en ese momento ella estaba ocupada contactando con Luis García, y solo dijo por compromiso prefiero las rosas rojas, y se fue. Más tarde, arrancó con sus propias manos aquellas rosas blancas y las reemplazó por las rosas rojas que le gustaban a Luis García. En ese momento, Javier debió haberse sentido muy decepcionado, ¿verdad? Pero nunca se quejó. El corazón de Sofía volvió a dolerle, como si lo pincharan con innumerables agujas a la vez. Fue a la sala, su mirada recorrió la foto de boda en la pared. En la foto, ella llevaba un vestido de novia blanco, sonriendo con dulzura, Javier estaba a su lado, su mirada llena de adoración, como si ella fuera su mundo entero. Esa foto la había elegido Javier personalmente, decía que en esa foto ella era la más guapa, pero él no sabía que el día de la foto, en su mente estaba Luis García, pensando si vería esa foto, si sentiría celos. ¡Qué ridículo! La asistente llamó pronto, señorita Sánchez, lo tenemos. El señor Domínguez fue ayer por la tarde al aeropuerto, compró un boleto a la Ciudad S, en clase turista, sin equipaje facturado. Ciudad S. Sofía repitió el nombre en silencio, y de repente un fragmento de memoria vino a su mente. Javier una vez le había contado que su abuela vivía en la Ciudad S, que de pequeño solía ir allí para escapar del calor, que en la Ciudad S había el mejor parque de investigación y los ríos más cristalinos. Dijo que cuando envejecieran, se establecerían en la Ciudad S, abrirían un pequeño laboratorio, irían a pescar y harían experimentos cada día, llevando una vida tranquila. En ese momento, ella solo se rió y dijo queda muy lejos, es incómodo, sin prestar atención a sus palabras. Resulta que él ya quería escapar de ella desde hace tiempo. Reserva un boleto al próximo vuelo a la Ciudad S, dijo Sofía inmediatamente. Señorita Sánchez, esta tarde tiene una reunión importante en la empresa, los accionistas la están esperando. Posponga todas las reuniones. La interrumpió Sofía, con un tono firme. Si no encuentro a Javier, no podré hacer nada. Colgó el teléfono, Sofía subió apresuradamente a hacer las maletas. Al abrir el armario, estaba lleno de su ropa, la de Javier ya no estaba. Su mirada se posó en la parte superior del armario, donde había una pequeña caja. Al abrirla, dentro había un anillo de diseño sencillo, que Javier había comprado con su primer bono de investigación, diciendo cuando tengamos más dinero, te cambiaré a un anillo de diamantes más grande. Siempre desdeñó ese anillo por ser barato, nunca se lo puso. Pero ahora, con cuidado, se puso el anillo en el dedo, el tacto frío del metal le trajo un poco de tranquilidad. Quizás Javier solo estaba enfadado, si ella se disculpaba bien, la perdonaría. Se consoló a sí misma pensando así, tomó su equipaje y salió rápidamente de la villa. En el camino al aeropuerto, la mente de Sofía se llenó de recuerdos de Javier. Recordó el accidente en el laboratorio en su segundo año de universidad. Entre el denso humo, Javier estaba atrapado bajo un equipo, y cuando la vio entrar, sus ojos se llenaron de sorpresa y dependencia.
Recordó su primera cita. Javier estaba tan nervioso que le sudaban las palmas de las manos, hasta derramó café en su camisa. Recordó que después de casarse, cuando ella trabajaba hasta tarde, Javier siempre la acompañaba en silencio, le calentaba leche, le masajeaba los hombros. Recordó que él tenía el estómago delicado, pero siempre que ella quería comer hot pot, la acompañaba, y luego volvía a casa y tomaba medicamentos a escondidas. Recordó que cuando estaba herido, aunque pálido por el dolor, sonreía y decía no duele, para nada. Todos estos recuerdos, antes nunca les había dado importancia, solo pensaba que era lo que Javier debía hacer. Pero ahora, al recordar, cada detalle escondía su amor profundo, y ella, había pisoteado ese amor sin darle ningún valor. Cuando el coche llegó al aeropuerto, los ojos de Sofía se humedecieron de nuevo. Entró rápidamente a la terminal, apretando el teléfono con fuerza, esperando que su asistente le enviara más noticias sobre Javier. En ese momento, su mirada fue atraída por una tienda de suministros de laboratorio. En la tienda había matraces, tubos de ensayo, microscopios, idénticos a los que Javier solía usar. Recordó que Javier una vez dijo lo que más quiero hacer es investigación, ganar dinero es solo para darte una vida mejor, y su corazón se estrujó de dolor. Si entonces no lo hubiera presionado para que abandonara la investigación, si no lo hubiera utilizado, ¿acaso no habrían llegado a este punto? Señorita Sánchez, lo tenemos. El señor Domínguez no reservó hotel en la ciudad S, pero alquiló una casa con un pequeño patio cerca del hospital municipal, ya le envié la dirección. Llegó la voz de la asistente. Sofía recuperó inmediatamente sus pensamientos, su mirada se volvió firme. A la ciudad S, debía encontrar a Javier. Aunque tuviera que arrodillarse ante él, debía decirle que sabía que se había equivocado. Capítulo 11. El viento de la ciudad S traía un suave aroma a osmanthus, especialmente agradable en el rostro. Javier, arrastrando su pequeña maleta, se detuvo frente a la casa que había alquilado y respiró profundamente. El lugar era tal como lo recordaba, tranquilo, apacible, con árboles de osmanthus plantados a ambos lados de la calle, el aire impregnado de una fragancia dulce. La casa era una construcción pequeña de 2 pisos, con un pequeño patio, en el que creían algunas verduras, y en una esquina había un viejo rosal, aunque algunas flores estaban mustias, sus ramas y hojas seguían frondosas. La casera era una anciana amable que, al entregarle la llave, le dijo sonriendo, joven, esta casa ha estado vacía bastante tiempo, si quieres plantar algo, adelante, la tierra del patio es muy fértil. Javier le dio las gracias sonriendo, tomó la llave y abrió la puerta. Los muebles de la casa eran sencillos, una cama, un escritorio, un armario y un sofá viejo, pero todo estaba limpio y ordenado. El sol entraba por la ventana, cálido. Dejó el equipaje en la habitación y comenzó a ordenar sus cosas. No mucha ropa, unas pocas camisas sencillas de lino, un pantalón vaquero y una chaqueta descolorida por el lavado, el regalo de cumpleaños que Sofía le hizo en su 2º año de universidad, que nunca tuvo el corazón de tirar. Al abrir el compartimento oculto de la maleta, vio el talismán de protección. La seda roja ya se estaba descolorando, bordada con la palabra paz. Era el que Sofía le había conseguido entonces, diciendo que ese templo era el más eficaz. Antes, lo consideraba un tesoro, lo llevaba siempre consigo, incluso al bañarse lo dejaba bajo la almohada, pero ahora, solo lo miró y lo tiró sin más al cajón del escritorio. Todas aquellas cosas que una vez atesoró, en el momento en que se reveló la verdad, habían perdido todo significado. Al terminar de ordenar, de repente sintió un dolor punzante en el brazo. Era la herida que se había quemado con el caldo hirviendo la semana pasada, aunque ya estaba vendada, el largo viaje y los altibajos emocionales hicieron que empezara a doler de nuevo. Frunció el ceño, recordó que la anciana casera le había dicho que el departamento de rehabilitación del hospital municipal cercano era muy bueno, así que tomó su cartera y teléfono, cerró con llave y salió. No había mucha gente en el hospital municipal. Javier consiguió turno rápidamente y se sentó en una silla del pasillo a esperar. El pasillo estaba tranquilo, solo se oían los pasos de las enfermeras y alguna que otra tos ocasional. Miró los árboles de osmanthus fuera de la ventana, su corazón en calma. Era la primera vez que sentía algo así desde que dejó la villa. Sin engaños, sin traiciones, sin esas sofocantes falsas apariencias de ternura. ¿Señor Javier Domínguez? Una voz femenina y gentil sonó en sus oídos. Javier alzó la vista y vio a una mujer vestida con una bata blanca frente a él. La mujer era bastante alta, llevaba una bata blanca sencilla, el cabello recogido en una coleta, su rostro mostraba una sonrisa tenue, sus ojos muy brillantes, como llenos de estrellas. Soy la doctora Swinyoan, de rehabilitación.
Es su turno, gracias. Javier se levantó y siguió a Suin-Yuan al consultorio. El consultorio estaba limpio, la luz del sol entraba por las persianas venecianas proyectando franjas de luz en el suelo. Suin-Yuan le indicó que se sentara, luego tomó su historial y lo leyó con atención. ¿Se quemó el brazo? ¿Y tiene una lesión antigua? Sí, me quemé la semana pasada, la lesión antigua es de un accidente en el laboratorio, dijo Javier con indiferencia. Suin-Yuan asintió, indicándole que extendiera el brazo. Sus movimientos eran suaves. Cuando sus dedos tocaron el vendaje de su brazo, deliberadamente suavizó la presión. Hay que cambiar el vendaje, primero le limpiaré la herida. Javier no dijo nada, solo la miró en silencio. Los movimientos de Suin-Yuan eran hábiles, pronto retiró el vendaje viejo, dejando al descubierto la herida. La zona de la quemadura estaba enrojecida e hinchada, en algunos lugares incluso habían salido ampollas, al lado había una larga cicatriz, la que le quedó del accidente en el laboratorio, serpenteando en su brazo, especialmente llamativa. La mirada de Suin-Yuan se detuvo un instante en esa cicatriz, no preguntó, solo tomó yodo y gasa, y con mucho cuidado le trató la herida. La herida está un poco infectada, evite mojarla y cargar peso, le dijo mientras la vendaba. Le haré un plan de rehabilitación, que venga a revisión 2 veces por semana, en un mes estará bastante recuperado. Gracias. Javier volvió a darle las gracias. De nada, es mi trabajo. Suin-Yuan sonrió y le entregó el plan de rehabilitación. Ahí está mi contacto, si siente alguna molestia, puede llamarme en cualquier momento. Javier tomó el plan, vio el nombre y el teléfono de Suin-Yuan, la letra era clara y ordenada. Ah, otra cosa, Suin-Yuan, como si de repente recordara algo, añadió, el otoño en la ciudad ese es muy agradable, el fin de semana puede ir a pasear al jardín botánico, el aire es muy bueno, también beneficia la recuperación de la herida. Javier se sorprendió un momento, luego asintió, está bien, gracias. Al salir del consultorio, el sol en el pasillo brillaba justo en ese momento, Javier miró el plan de rehabilitación en sus manos y sintió una inexplicable calidez. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se preocupaba por su herida sin ser por su estatus, sin ser por Sofía, sino simplemente por preocupación. Llegó a la entrada del hospital, vio un puesto de menta en la acera, recordó que Suin-Yuan había dicho el aire del jardín botánico es muy bueno, así que compró una maceta de menta para ponerla en el alféizar de la ventana. Cuando volvió a su alojamiento, ya era por la tarde. Puso la menta en el alféizar, miró cómo el sol brillaba sobre las tiernas hojas verdes, su corazón estaba en calma. Quizás venir a la ciudad ese había sido la decisión correcta. Podría empezar de nuevo aquí, dedicarse a la investigación que le gustaba, llevar una vida tranquila. En ese momento, sonó el teléfono. Era un número desconocido, de la ciudad donde vivía antes. Javier frunció el ceño, no contestó, lo colgó directamente. Sabía que probablemente era Sofía quien llamaba. Pero no quería tener más tratos con ella. Lo pasado, pasado estaba, esos dolores, esos amores, debía dejarlos atrás. Se volvió y entró en la cocina, planeando preparar un poco de gachas. Los utensilios de cocina estaban completos, encontró arroz, lo lavó y lo puso en la olla, añadió la cantidad adecuada de agua y lo dejó cocer a fuego lento. El aroma del arroz se extendió poco a poco, diferente al de las gachas que Sofía le preparaba. Este aroma a arroz traía consigo un sabor a libertad. Javier se sentó junto a la cocina, mirando el arroz hirviendo en la olla, y finalmente esbozó una tenue sonrisa. Quizás la felicidad era realmente simple, solo un tazón de gachas calientes, una maceta de menta y un estado de ánimo tranquilo. Capítulo 12. Sofía estaba de pie frente a la casa alquilada de Javier, su corazón latía con fuerza. La dirección que le dio su asistente era exacta, era esta pequeña casa de 2 pisos con patio. La puerta del patio no estaba cerrada, podía ver algunas verduras plantadas adentro, en una esquina del muro unos cuantos capullos mustios de rosal, en el alféizar de la ventana una maceta de menta, sus tiernas hojas meciéndose suavemente con el viento. Era completamente diferente a lo que se había imaginado. Pensaba que Javier buscaría un lujoso apartamento, que esperaría como antes a que ella fuera a consolarlo. Pero todo a su alrededor transmitía una sensación de estabilidad, como si él planeara quedarse aquí por mucho tiempo. Sofía respiró hondo, empujó la puerta del patio y entró. Javier estaba en el patio regando las plantas, vestía una simple camisa de lino, con las mangas remangadas, dejando ver el vendaje en su brazo. El sol brillaba sobre él, bañándolo con un resplandor dorado, la línea de su perfil era suave, su expresión serena, como si estuviera haciendo algo que disfrutaba enormemente. El corazón de Sofía se encogió bruscamente. Nunca había visto a un Javier así.
Antes, siempre giraba en torno a ella, su mirada llena de dependencia y amor hacia ella, sin importar lo cansado que estuviera, siempre sonreía y le decía estoy bien. Pero ahora, su mirada carecía de amor, de dependencia, solo había serenidad, como un lago profundo e insondable. Javi, llamó, tentativa. Javier detuvo el riego, se volvió lentamente. Al verla, sus cejas se fruncieron ligeramente, para luego recuperar la calma, como si estuviera mirando a un extraño. ¿Qué haces aquí? Su voz era tenue, sin la más mínima emoción. Yo, te estaba buscando. Sofía se acercó, miró el vendaje en su brazo, y sintió un dolor en el corazón. ¿Cómo está tu herida? ¿Todavía te duele? Extendió la mano, queriendo tocar su brazo. Pero Javier, por reflejo, retrocedió un paso, esquivando su contacto. Este pequeño gesto fue como una aguja que se clavó en el corazón de Sofía. Su mano quedó suspendida en el aire, la sonrisa en su rostro se congeló. Estoy bien, dijo Javier con frialdad. Señorita Sánchez, ¿a qué debo su visita? Asterisco señorita. Sánchez. La estaba llamando señorita. Sánchez. Las lágrimas de Sofía brotaron al instante, las contuvo con fuerza para que no cayeran, su voz entrecortada. Javi, sé que me equivoqué, realmente sé que me equivoqué. ¿Me perdonas? Empezamos de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Empezar de nuevo? Javier, como si hubiera oído una broma, esbozó una tenue sonrisa en sus labios. Señorita Sánchez, ya estamos divorciados. El certificado de divorcio lo dejé sobre la mesa de café, ¿no lo vio? Lo vi, pero, no hay peros. La interrumpió Javier, su mirada se volvió gélida. Sofía Sánchez, ¿crees que me divorcié de ti por un capricho? ¿Crees que, como antes, con solo que digas unas palabras amables, te perdonaré? Su mirada se posó en su rostro, con un aire de escrutinio, como si mirara a un extraño. Todos esos años, lo bueno que hiciste por mí, todo fue una actuación, ¿verdad? Me salvaste porque soy el sobrino de Luis García, te casaste conmigo para acercarte a Luis García, fuiste amable conmigo para desahogar tu ira hacia Luis García. Nunca me amaste, ¿verdad? Cada palabra era como un martillo, golpeando con fuerza el corazón de Sofía. Quería negarlo, quería defenderse, pero las palabras llegaban a sus labios y no podía pronunciar una sola, porque lo que decía Javier era toda la verdad. Javi, sé que antes me equivoqué, no debería haberte usado, no debería haberte engañado. Sus lágrimas cayeron finalmente, su voz con una fuerte congestión nasal. Pero ahora sé que me equivoqué, realmente lo sé. ¿Me das otra oportunidad? Te trataré bien, nunca más te mentiré. Extendió la mano, queriendo agarrar el brazo de Javier, pero él la esquivó de nuevo. Ya no es necesario. La voz de Javier era tranquila, pero con una determinación innegable. Sofía Sánchez, mi amor no es barato, no es algo que puedas usar cuando quieras y desechar a tu antojo. Ese corazón sincero que aplastaste, esos días de engaño, esas noches de agonía, nunca los olvidaré. Ya no te amo, y no te daré otra oportunidad de herirme. En ese momento, sonó el teléfono de Javier. Él miró la pantalla, el frío en su rostro se disipó ligeramente, contestó la llamada, con un tono ligeramente amable. Hola, doctora Su. El corazón de Sofía se hundió. Doctora Su, ¿quién era? Sí, lo recuerdo, mañana a las 10 de la mañana para la revisión, ¿cierto? Estaré puntual. Gracias por su preocupación, la herida está mucho mejor. De acuerdo, adiós. Colgó el teléfono, Javier miró a Sofía, su mirada recuperó la frialdad de antes. Señorita Sánchez, si no tiene nada más, haga el favor de irse. Aquí no es bienvenida. ¿Quién es esa doctora Su? Sofía no pudo evitar preguntar, su voz con un dejo de celos. ¿Es una mujer que acabas de conocer? Javier frunció el ceño, evidentemente molesto con su pregunta. No es asunto suyo. ¿Cómo que no es asunto mío? La emoción de Sofía estalló de repente. Javier Domínguez, ¿es que ya no me amabas? ¿Es que ya tenías a alguien más? ¿Por eso te divorciaste tan decididamente? Sus palabras se volvieron cada vez más hirientes, como si hubiera agarrado el último clavo ardiendo. Javier la miró, su mirada llena de decepción. Sofía Sánchez, hasta ahora, sigues siendo tan egoísta. Nunca reflexionas sobre tus propios problemas, solo echas la culpa a los demás. La doctora Su y yo solo tenemos una relación médico-paciente, es mi doctora de rehabilitación. Pero, incluso si conociera a alguien más, ¿y qué? Ya estamos divorciados, tengo derecho a comenzar una nueva vida. Sus palabras fueron un balde de agua fría para Sofía. Se quedó paralizada en el patio, mirando la fría mirada de Javier, y finalmente se dio cuenta de que él realmente ya no la amaba, que realmente quería cortar por completo con ella. Javi, ¿realmente no puedes perdonarme? Su voz contenía un último hilo de esperanza.
Javier no respondió, solo se dio la vuelta, entró en la casa y, ¡pum!, cerró la puerta. Sofía se quedó en el patio, mirando la puerta cerrada, las lágrimas caían como cuentas de un collar roto. La menta en el patio se mecía suavemente con el viento, desprendiendo una fragancia fresca, pero a ella le parecía extremadamente molesta. Sabía que esta vez realmente había perdido a Javier. Aquel hombre que una vez la consideró su mundo entero, que una vez le dio todo, nunca volvería. Capítulo 13. Sofía, desconsolada, volvió al hotel, y justo al entrar en la habitación, sonó su teléfono. Era su asistente, con un tono de pánico: señorita Sánchez, terrible. Han desaparecido 50 millones de la cuenta de la empresa, el destinatario es una cuenta en el extranjero de Luis García. ¿50 millones? La mente de Sofía zumbó, instantáneamente en blanco. Nunca imaginó que Luis García se atrevería a desviar dinero de la empresa. Investiga, investiga ahora mismo, gritó al teléfono, su voz temblaba de rabia. Averigua cómo lo transfirió, si falsificó mi firma. Ya lo investigamos, señorita Sánchez. La voz de la asistente era aún más nerviosa. Luis García falsificó su firma, y usando la autorización que usted le dio antes, transfirió el dinero a su cuenta en el extranjero. Ya contactamos al banco, pero el dinero ya fue transferido, no podemos recuperarlo. ¿Falsificar firmas? ¿Usar autorizaciones? El corazón de Sofía se apretó como por una mano invisible, un dolor que casi le impedía respirar. Esa autorización se la había dado a Luis García antes para facilitarle manejar algunos asuntos menores, nunca pensó que la usaría para malversar fondos. Y otra cosa, señorita Sánchez. La voz de la asistente titubeaba un poco. También descubrimos que Luis García ha estado contactando recientemente a varios de los antiguos accionistas de la empresa, parece estar intentando transferir las acciones de las subsidiarias que usted posee. ¿Transferir acciones? La ira de Sofía se encendió por completo. Siempre pensó que Luis García solo era codicioso, que solo quería obtener algunos beneficios de ella, pero nunca imaginó que fuera tan insaciable, que quisiera devorar su empresa. Congelen todas las cuentas ahora mismo, ordenó Sofía severamente. Notifiquen al departamento legal, reúnan pruebas de la malversación y falsificación de firma de Luis García, lo voy a demandar. De acuerdo, señorita Sánchez, lo haré de inmediato. Colgó el teléfono, Sofía se desplomó en el sofá, sintiéndose sin fuerzas. ¿Cómo pudo haberse enamorado de alguien así? ¿Cómo pudo haberse dejado engañar por sus dulces palabras durante tantos años? Recordó cuando, en el pasado, participaba en peleas clandestinas para pagar sus estudios, le lavaba la ropa y cocinaba, renunciaba a sus sueños por él. Recordó cuando creía que él la amaba sinceramente, pensaba que eran el salvación mutua, pero ahora veía que todo era una farsa. Desde el principio, él solo estaba por su dinero, por su posición. Todo ese llamado amor profundo, esas llamadas promesas, no eran más que mentiras cuidadosamente elaboradas. Las lágrimas de Sofía cayeron de nuevo, esta vez no era por el remordimiento de haber perdido a Javier, sino por su propia estupidez y su incapacidad para juzgar a las personas. En ese momento, sonó el teléfono de nuevo. Era Luis García, dudó un momento, pero al final contestó. Sofía, le pediste a tu asistente que congelara las cuentas. La voz de Luis García sonaba un poco molesta. Solo tomé un poco de dinero para comprarle algo a Kingwan. ¿Eres tan tacaña? ¿Un poco de dinero? Sofía soltó una risa fría, su voz llena de sarcasmo. Luis García, 50 millones es un poco de dinero. Falsificas mi firma, malversas fondos de la empresa, intentas transferir mis acciones, ¿y crees que eso también es algo pequeño? Sofía, ¿cómo puedes decirme eso? La voz de Luis García se volvió inmediatamente lastimera. ¿Por quién hago todo esto? ¿No es por ti y por Kingwan? Ahora solo piensas en Javier Domínguez, no te importa nada Kingwan ni yo. ¿Qué hay de malo en que tome un poco de dinero? Ese dinero debería ser parte de lo que nos corresponde a Kingwan y a mí, lo que les corresponde. La ira de Sofía ardió con más fuerza. Luis García, que quede claro, el grupo Sánchez lo construí con mis propias manos, no tienes nada que ver con eso. Aunque Kingwan esté en el registro familiar Sánchez, fue por mi voluntad, no es una razón para que malverses fondos. Devuelve el dinero ahora mismo, o llamaré a la policía. ¿Llamar a la policía? Luis García, como si hubiera oído una broma, su tono se volvió siniestro. Sofía Sánchez, ¿no olvidas que Kingwan es tu hija? Si me denuncias, Kingwan tendrá un padre en la cárcel, ¿crees que podrá levantar la cabeza en la escuela? Y además, lo que pasó en las altas montañas nevadas, lo de las peleas clandestinas por mí, ¿crees que si los medios se enteran, tu empresa podrá mantenerse? ¿Podrás mantener tu reputación?
Las palabras de Luis García fueron como un cuchillo, clavándose profundamente en el corazón de Sofía. Nunca imaginó que Luis García usaría a Kingwan y su reputación para amenazarla. Luis García, eres despreciable. Sofía temblaba de rabia. ¿Despreciable? Luis García soltó una risa fría. Todo esto es por tu culpa. Si no me ignoraras, si no estuvieras obsesionada con Javier Domínguez, ¿crees que haría esto? Sofía Sánchez, te lo digo claramente, o me transfieres las acciones, o prepárate para ser desacreditada. Dicho esto, Luis García colgó el teléfono. Sofía, sosteniendo el teléfono, temblaba violentamente por la ira. Miró el tráfico afuera de la ventana, sintiendo una desesperanza profunda. Por un lado, Luis García, malversando fondos y amenazándola. Por el otro, Javier, completamente perdido, que ya no la amaba. Además, Kingwan, que necesitaba su cuidado, y la empresa, en crisis. Era como si de repente hubiera caído en un abismo, sin ver esperanza alguna. Pero en ese momento, de repente recordó la mirada fría de Javier, sus palabras, tu amor no es barato. Sí, no podía seguir así. No podía seguir siendo amenazada por Luis García, no podía arruinar su vida por alguien que no lo valía. Javier ya la había dejado, no podía perder su empresa, no podía perder a Kingwan. Sofía respiró hondo, su mirada se volvió firme. Marcó al departamento legal, no importa cómo lo hagan, reúnan todas las pruebas de la malversación y falsificación de firma de Luis García. Además, contacten al Departamento de Relaciones Públicas, prepárense para una posible crisis mediática. Y protejan a Kingwan, no dejen que Luis García se le acerque. Colgó el teléfono, Sofía se puso de pie y se acercó a la ventana. El sol afuera era deslumbrante, pero ella sentía su mente despejada. Sabía que el camino que seguiría sería difícil, pero debía recorrerlo. Por sí misma, por Kingwan, y por aquellos que una vez confiaron en ella. En cuanto a Luis García, no le permitiría salirse con la suya. Lo que le debía a ella, a la empresa, a Kingwan, haría que lo pagara con creces. Capítulo 14. La eficiencia del departamento legal superó las expectativas de Sofía Sánchez. A las 3 de la tarde, un grueso dossier de pruebas fue entregado en su habitación de hotel. La carpeta negra tenía etiquetas, cada página estaba numerada y con su fuente claramente indicada, con una precisión casi severa. Con los dedos temblorosos, Sofía abrió la primera página, eran copias de los registros de transferencia bancaria. La fecha de la transferencia coincidía con el día que ella fue a la ciudad ese a buscar a Javier. En la línea del titular de la cuenta beneficiaria, destacaba el nombre Luis García, pero en el concepto, falsamente, ponía pago por colaboración en proyecto. Al seguir hojeando, estaba el informe de peritaje de la autorización. Las palabras falsificado en rojo, junto al sello de la agencia de peritaje, eran tan deslumbrantes que le cortó la respiración. El informe detallaba las diferencias en la caligrafía de la firma, su firma habitual tenía un pequeño gancho al final del carácter Sofía, mientras que la falsificación terminaba de forma recta, una diferencia obvia. Lo que más le heló el corazón fueron unas capturas de pantalla de grabaciones de vigilancia. En ellas, Luis García, con una gorra, se colaba furtivamente en su oficina, su perfil claramente visible mientras copiaba archivos con una memoria USB. También había imágenes de él reunido en una cafetería con varios accionistas, aunque no se oía la conversación, por sus gestos exagerados, era evidente que estaba instigándolos a transferir sus acciones. Señorita Sánchez, la llamó oportuna la directora del departamento legal, con voz serena, también descubrimos que Luis García usó los fondos desviados para comprar una propiedad en el extranjero. El titular es un pariente lejano suyo, pero hemos rastreado el flujo de dinero. Además, esos accionistas a los que contactó han declarado claramente que no transferirán sus acciones y han proporcionado pruebas grabadas. Sofía se recostó en el sofá, cerró los ojos y respiró hondo. La cadena de pruebas era sólida, la culpabilidad de Luis García era casi segura, pero ella no sentía ningún alivio. Estas pruebas eran como un espejo que reflejaba no solo la codicia de Luis García, sino también su propia estupidez pasada. Buen trabajo, dijo con voz ronca, sigan el procedimiento legal, no tengan consideración por mí. Además, con Kingwan, pongan protección 24 horas, que Luis García no se le acerque. Al colgar, la habitación volvió a sumirse en el silencio. Miró la lluvia de flores de osmanthus cayendo fuera de la ventana, y de repente recordó a la hermana de Javier. Quizás, si transmitía sus disculpas a través de ella, Javier podría considerar perdonarla. Con una última esperanza, marcó el número internacional. El teléfono sonó mucho antes de que contestaran. La voz de la hermana de Javier sonaba claramente impaciente. Sofía Sánchez, ¿qué quieres ahora?
Hermana, sé que me equivoqué. La voz de Sofía era muy baja, con una humildad nunca antes vista. Luis García malversó fondos de la empresa y falsificó mi firma. Ya reuní las pruebas, lo voy a demandar. Solo quiero que le digas a Javier que realmente sé que me equivoqué, que ya no soy la tonta de antes. Al otro lado del teléfono, unos segundos de silencio, seguidos de una risa fría. Sofía Sánchez, ¿haces todo esto por Javier o por tu empresa? ¿Crees que al meter a Luis García en la cárcel, Javier te perdonará? Antes, Javier, para ayudarte a conseguir tu primer proyecto, pasó 3 noches en vela, se desmayó en la sala de juntas por una hemorragia estomacal, y tú estabas acompañando a Luis García a comprar un reloj. Javier atesoraba cada pequeño regalo que le dabas, y tú usaste su corazón sincero como trampolín. Javier, herido, en el hospital, y tú solo tenías ojos para el hijo de Luis García. Este daño no se borra con un, ya sé que me equivoqué, punto. Javier ahora está muy bien en la ciudad S, tiene una nueva vida, te aconsejo que no lo molestes más. La deuda que tienes con él, no la saldarás en esta vida. Bip, bip, bip. El tono de ocupado sonó de nuevo, como un martillazo, destrozando completamente la última esperanza de Sofía. Se desplomó en el sofá, las lágrimas cayeron en silencio, goteando sobre las frías pruebas, extendiendo una pequeña mancha de tinta. Mientras tanto, en el hospital municipal de la ciudad S, Javier estaba sentado en la consulta de rehabilitación. Swinjoan le retiró con cuidado el vendaje del brazo, sus movimientos tan suaves como si tratara un tesoro frágil. Tras una semana de tratamiento, la herida de la quemadura empezaba a formar costra y la hinchazón había disminuido. La recuperación va bien, la voz de Swinjoan sonaba alegre, parece que hiciste caso, no mojaste la herida ni cargaste peso. Javier la miró. Una tenue sonrisa se dibujó en sus labios, gracias a las indicaciones de la doctora Su. Es mi trabajo. Swinjoan, mientras le vendaba de nuevo, preguntó casualmente, ¿antes te dedicabas a la investigación? Vi en tu última revisión que llevabas un libro especializado en física cuántica. Javier se sorprendió, no esperaba que se fijara en esos detalles. Sí, antes estuve unos años en el laboratorio, después, lo dejé. Lo dijo evasivamente, sin entrar en detalles. Swinjoan no insistió. Solo asintió, en la ciudad S hay un vivero de empresas de base tecnológica, están buscando socios para proyectos, principalmente en materiales para energía renovable. Parece que coincide con tu especialidad. Sacó un folleto de un cajón y se lo alcanzó. Mi primo es el responsable, si te interesa, puedo presentarte. Javier tomó el folleto, su mirada se posó en las palabras materiales para energía renovable, y sus ojos brillaron. Era el campo que más le apasionaba en la universidad. Entonces, para apoyar el emprendimiento de Sofía, renunció a la oportunidad de estudiar en el extranjero y abandonó su sueño de investigar. Después de todos estos años, pensaba que ese sueño lo había desgastado la realidad, pero al ver el folleto, sintió un latido en su corazón. Gracias, doctora Su, lo miraré. Guardó el folleto con cuidado en su bolso, con un tono de agradecimiento apenas perceptible. No hay de qué, sonrió Swinjoan, es un placer ver a alguien retomar sus sueños. Después de la revisión, Javier salió del hospital. El sol brillaba, cálido sobre su cuerpo. Sacó el folleto, lo miró varias veces, y la sonrisa en sus labios se hizo más amplia. Quizás realmente podía empezar de nuevo aquí, haciendo lo que le gustaba. En ese momento, recibió un mensaje de la casera. Joven, hace rato vino una mujer de traje negro a buscarte, dijo ser tu amiga, no la dejé entrar, ¿la conoces? El corazón de Javier se hundió. ¿Una mujer de traje negro? ¿Quién podía ser sino Sofía Sánchez? No respondió al mensaje, solo apretó el paso hacia su casa. No quería tener más tratos con Sofía, y menos que perturbara su vida tranquila. Al llegar a casa, el patio estaba silencioso, solo el susurro del viento en las hojas de menta. Javier suspiró aliviado, entró en la habitación, puso el folleto sobre el escritorio, sacó su computadora y comenzó a buscar información sobre el vivero de empresas tecnológicas. El sol que entraba por la ventana iluminaba el escritorio, las densas letras en la pantalla, y la luz que renacía en sus ojos. El pasado había pasado, el camino por delante era largo. Iba a vivir para sí mismo. Capítulo 15. Sofía se enteró de las medidas desesperadas de Luis García la mañana siguiente. La llamada de su asistente fue como un trueno. Señorita Sánchez, terrible. Han salido muchas noticias negativas sobre usted en Internet. Dicen que antes participaba en peleas clandestinas por dinero, que tenía relaciones inapropiadas con Luis García, hasta el origen de Kingwan ha sido revelado. Sofía se incorporó bruscamente de la cama, su corazón latía desbocado. Inmediatamente abrió su teléfono, en los temas tendencia,
Sofía Sánchez peleas clandestinas Sofía Sánchez hijo ilegítimo con Luis García y otras etiquetas aparecían en los primeros puestos, con un explosivo. Al entrar, solo había publicaciones de usuarios anónimos, con fotos antiguas y borrosas, una de su rostro de perfil, herido en una pelea clandestina, una foto de ella con Luis García en las altas montañas nevadas, y una copia del certificado de nacimiento de Kingwan, donde el espacio del padre estaba vacío y en el de la madre, su nombre. Los comentarios estaban descontrolados, llenos de comentarios malintencionados. No sabía que Sofía Sánchez era así, aparenta ser una mujer fuerte, pero por detrás es tan despreciable. ¿Peleas clandestinas? ¡Qué miedo! ¿Alguien así merece ser la más rica? ¿Kingwan es hija ilegítima? Entonces Javier Domínguez, ¿qué es? El que cargó con las consecuencias. Qué pena por Javier Domínguez, engañado todos estos años por una mujer así. Los dedos de Sofía estaban helados, apenas podía sostener el teléfono. Sabía que era obra de Luis García. Al no obtener las acciones, quería arruinar su reputación, desacreditarla. ¿Y el Departamento de Relaciones Públicas? Que borren las publicaciones ahora mismo, que emitan un comunicado aclaratorio. Gritó al teléfono, su voz temblaba de rabia. Señorita Sánchez, ya contactamos a las plataformas, pero las publicaciones, al borrarse, vuelven a aparecer, es imposible eliminarlas. Y muchos medios ya las han compartido, el comunicado de aclaración no se lo cree nadie. La voz de la asistente sonaba al borde del llanto. Y además, varios socios comerciales ya enviaron cartas de rescisión, dicen que suspenderán la colaboración. ¿Cartas de rescisión? La mente de Sofía zumbó, todo se oscureció ante sus ojos, casi se desploma en la cama. El grupo Sánchez lo había construido con sus propias manos, era como su hijo, no podía permitir que Luis García lo destruyera. Respiró hondo, forzándose a calmarse, notifiquen al departamento legal, que demanden inmediatamente a los usuarios anónimos que publican información falsa y a los medios que la comparten, por difamación. Además, contacten al dueño del antiguo lugar de peleas clandestinas, y a la maestra que estuvo con nosotros en las altas montañas nevadas, que declaren a mi favor el origen de Kingwan, digan que es una huérfana que adopté, que Luis García es un amigo que me ayuda a cuidarla. De acuerdo, señorita Sánchez, lo haré de inmediato. Al colgar, Sofía cayó sentada al borde de la cama, sin fuerzas. Se miró en el espejo, su rostro pálido, los ojos hinchados, no quedaba rastro de la elegancia de la persona más rica. Recordó sus días en las peleas clandestinas, cada día al borde de la vida y la muerte, solo para juntar la matrícula de Luis García. En ese entonces, creía que era por amor, pero ahora veía que solo pagaba por su propia estupidez. Recordó a Javier, si él estuviera a su lado, la abrazaría suavemente, como antes, diciendo no temas, estoy aquí, pero sabía que no. Ella misma lo alejó, ella misma destruyó todo entre ellos. Las lágrimas cayeron de nuevo, esta vez no pudo contenerse, rompió a llorar. Mientras Sofía caía en la desesperación, en el vivero de empresas tecnológicas de la ciudad Javier y Sang Eng, el primo de Sun Yuan, conversaban animadamente. Sang Eng, un hombre de unos 40 años, vestía una simple camisa blanca y hablaba directo. Señor Domínguez, he visto su propuesta de proyecto, es muy innovadora, especialmente en materiales de almacenamiento de energía renovable, tiene mucho futuro. Pero, su proyecto necesita mucho apoyo financiero, y el ciclo de desarrollo puede ser largo, ¿está preparado? Javier asintió, con mirada firme, en cuanto a fondos, he ahorrado algo estos años, no es mucho, pero basta para iniciar el proyecto. También he considerado el ciclo de desarrollo, tengo confianza en obtener resultados en 2 años. En realidad, sus ahorros eran esos artículos de lujo que Sofía le había regalado, donó una parte y convirtió el resto en efectivo. Aunque no se comparaba con la fortuna del grupo Sánchez, era suficiente para un pequeño proyecto de desarrollo. Bien, qué determinación. Sang Eng aplaudió, acepto que su proyecto entre en el vivero, proporcionaremos espacio y equipo gratis, y además solicitaremos una subvención para emprendedores. Los ojos de Javier brillaron, se levantó emocionado, gracias, señor Sang, no le defraudaré, no me las dé a mí, su proyecto me convenció. Sang Eng sonrió. Yuan me dijo que su brazo estuvo herido, si durante el desarrollo siente alguna molestia, puede buscarla. Al mencionar a Sun Yuan, el corazón de Javier se caldeó, lo haré, gracias, señor Sang, y a la doctora Su. Al salir del vivero, Javier estaba de excelente humor. Miró el cielo azul, lleno de esperanza en el futuro. Sacó su teléfono para enviar un mensaje a Sun Yuan, agradeciéndole la presentación. Pero al abrir la app, vio una noticia.
almohadilla noticias negativas sobre Sofía Sánchez almohadilla. Sus dedos se detuvieron, dudó un largo rato, pero al final abrió la noticia. Al ver esos comentarios desagradables y las fotos antiguas y borrosas, en su corazón no había odio ni compasión, solo tranquilidad. Él ya sabía todo eso, pero al ver a Sofía en problemas, no pudo evitar recordar a la joven que se esforzaba en las peleas clandestinas, a la figura que lo rescató en el laboratorio. Ella también tuvo sueños, solo que después tomó el camino equivocado. Javier cerró la noticia, envió un mensaje a Sun Yuan: Doctora Su, gracias por la presentación, el proyecto está aprobado. Si tiene tiempo, me gustaría invitarla a cenar para agradecerle. Pronto, Sun Yuan respondió: felicidades. Cenar no es necesario, pero conozco un sitio de gachas muy bueno, podemos ir esta noche, para celebrar. Javier, viendo el mensaje, esbozó una suave sonrisa, respondió: de acuerdo. Guardó el teléfono en el bolsillo y caminó ligero hacia su casa. Los rencores y amores pasados, que se los lleve el viento. Ahora solo quería concentrarse en su proyecto, en su vida presente, en aquellos que realmente se preocupaban por él. Capítulo 16. La crisis de imagen de Sofía Sánchez tuvo un giro 3 días después. Primero, el dueño del antiguo local de peleas clandestinas dio una entrevista, diciendo frente a cámara: Sofía Sánchez entonces peleaba clandestinamente para salvar a su madre gravemente enferma, no por ningún hombre. Cada vez que ganaba, corría primero al hospital, era una chica muy filial. Luego, la maestra que había estado con ellas en las altas montañas nevadas también se manifestó, mostrando fotos y certificados de entonces. Sofía estuvo 2 años enseñando en las montañas, pasó muchas penurias. Quería mucho a los niños. Ella y Luis García solo eran amigos. La foto de entonces la tomamos todos, alguien la recortó maliciosamente. Lo crucial fue que mostraron el certificado de adopción de Kingwan. Claramente decía que la fecha de adopción era hace 3 años, la adoptante era Sofía Sánchez, y en el apartado del tutor no estaba el nombre de Luis García. Al mismo tiempo, el departamento legal del Grupo Sánchez emitió citaciones judiciales, demandando a más de 10 medios y usuarios anónimos por difamación, exigiendo disculpas públicas y compensación. Tras esta serie de acciones, la opinión en Internet cambió radicalmente. Con razón, sabía que la señorita Sánchez no era así. Pobrecita señorita Sánchez, pelear clandestinamente por su madre, qué difícil. Luis García es asqueroso. Falsificar pruebas y difamar. Apoyo a la señorita Sánchez. Hay que demandar a ese escoria. Los socios comerciales retiraron sus cartas de rescisión e incluso contactaron a Sofía para continuar la colaboración. Sofía, sentada en su oficina, viendo los cambios en la pantalla, finalmente respiró aliviada. Esos 3 días, casi no durmió, ocupada con asuntos de la empresa, preguntas de los medios, calmando a Kingwan, había enflaquecido. Señorita Sánchez, Luis García fue detenido por la policía, por malversación y difamación. Entró su asistente, con un tono más aliviado. Sofía asintió, con voz ronca: entendido. ¿Y Kingwan? ¿Hoy se sintió mal? La señorita Kingwan estuvo muy tranquila, la señora Sang la llevó al parque, acaba de llamar para preguntar cuándo volvería. Al hablar de Kingwan, Sofía mostró una suave sonrisa: en cuanto termine aquí, iré a acompañarla. Cuando la asistente salió, la oficina volvió a sumirse en silencio. Sofía miró por la ventana, y de repente sintió un fuerte impulso: quería ir a la ciudad ver a Javier. Sabía que no era el momento, pero solo quería verlo, ver si estaba bien. Quizás, verlo bien, la haría sentirse mejor. Tomó su teléfono, reservó el próximo vuelo a la ciudad hizo una maleta rápida y se dirigió al aeropuerto. 2 horas después, Sofía estaba a la entrada del vivero de empresas tecnológicas de la ciudad Su asistente le había dicho que el proyecto de Javier estaba aquí, que venía a trabajar todos los días. Respiró hondo y entró. Dentro había bullicio, gente ocupada por todas partes. Caminó por el pasillo, buscando a Javier entre las oficinas. Finalmente, en una oficina junto a la ventana, lo vio. Javier vestía una simple camisa blanca, sentado frente a la computadora, con el ceño fruncido, concentrado en la pantalla. El sol que entraba por la ventana lo bañaba, dándole un resplandor dorado, se veía sereno y enfocado. El corazón de Sofía se encogió, sus ojos se humedecieron al instante. Así era como debería ser, concentrado en sus sueños, con luz en los ojos, fuego en el corazón. No como antes, girando alrededor de ella, perdiendo su propio brillo. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió, entró Sun Yuan con una taza de café caliente. Se acercó a Javier, puso el café en su mesa y dijo sonriendo: descansa un poco, llevas toda la mañana. Javier alzó la vista, al verla,
Una sonrisa tierna apareció al instante. Gracias, doctora Su, ya casi termino. No hay prisa. Suin-Yuan tomó una silla a su lado. Vi tus datos experimentales. Hay unos puntos que parecen tener problemas. ¿Los discutimos? Claro. Javier giró inmediatamente la computadora hacia ella. Juntos, cabeza con cabeza, comenzaron a discutir seriamente. El sol los bañaba. La escena era tan cálida que resultaba dolorosa. Sofía, de pie en el pasillo, viendo esto, sintió que su corazón se oprimía, un dolor que no le permitía respirar. Finalmente entendió que Javier realmente la había superado. Él había encontrado aquí sus sueños, a alguien que se preocupaba por él, su propia felicidad. Y ella solo era una pasajera en su vida, un error. No entró, solo se dio la vuelta en silencio y salió del vivero. Al salir, el sol era deslumbrante, pero ella sentía un frío total. Sacó su teléfono, envió un mensaje a Javier, solo unas palabras: Javi, te deseo felicidad. Al enviarlo, sacó el número de Javier de la lista de bloqueados y luego lo eliminó. Esta vez, realmente lo soltaba. Se dirigió al aeropuerto, sus pasos pesados, pero con un dejo de alivio. Javier Domínguez, gracias por haberme amado, y perdóname por haberte herido. En el futuro, que estés bien, que nunca más nos veamos. Capítulo 17. Javier recibió el mensaje de Sofía por la tarde. En ese momento, estaba discutiendo el plan experimental con Suin-Yuan. Su teléfono sonó, en la pantalla un mensaje de un número desconocido: Javi, te deseo felicidad. Se sorprendió, el número le era familiar, era de Sofía. No respondió, solo borró el mensaje en silencio, guardó el teléfono y continuó discutiendo con Suin-Yuan. Suin-Yuan notó su rareza, lo miró. ¿Qué pasa? ¿Algo sucede? Nada, Javier negó con la cabeza, una tenue sonrisa en sus labios. Continuemos. Suin-Yuan no insistió, asintió y siguió explicando. Al anochecer, Javier terminó su trabajo y salió del vivero. En la entrada, vio a un hombre de traje, con una caja enorme. Al verlo, el hombre se acercó. ¿Sr. Javier Domínguez? La señorita Sánchez me pidió que le diera esto. Javier frunció el ceño, miró la caja, un mal presentimiento en su corazón. ¿Qué es? No sé, la señorita Sánchez solo dijo que son sus cosas de antes, que se la diera en persona. El hombre le pasó la caja, se dio la vuelta y se fue. Javier, con la caja en brazos, se quedó un rato, pero finalmente la llevó a su casa. En casa, puso la caja en el suelo de la sala, respiró hondo y la abrió. Dentro había una variedad de objetos, todos suyos: el primer ramo de rosas secas que le regaló a Sofía, sus antiguos apuntes de investigación, fotos de viajes con Sofía, y esos artículos de lujo que había donado, cada cosa cargada de recuerdos. Javier tomó los apuntes, abrió la primera página, con sus palabras de entonces: Sofía, quiero compartir contigo cada logro de mi investigación. La letra seguía clara, pero las circunstancias habían cambiado. Tomó una foto de viaje, en ella, bajo la aurora boreal en Islandia, sonriendo radiantemente. Él entonces creía haber encontrado la felicidad eterna, pero ahora veía que fue un sueño efímero. Javier sacó cada objeto de la caja, y uno por uno los volvió a meter. Su rostro no mostraba expresión, su corazón ninguna emoción. Estas cosas, antes su tesoro más preciado, ahora para él solo eran basura inútil. Cerró la caja y llamó al servicio de reciclaje. Hola, tengo algunas cosas viejas, ¿pueden recogerlas? Al colgar, se sentó en el sofá, miró el atardecer por la ventana, su corazón en calma. El pasado había pasado, no quería aferrarse más a estos objetos. En ese momento, sonó el timbre. Javier fue a abrir. Suin-Yuan estaba allí, con un termo. Doctora Su, ¿qué haces aquí? Se sorprendió. Pasaba por aquí, pensé que quizás no había cenado, te traje gachas. Suin-Yuan sonrió, alzando el termo, del mismo sitio de antes, dijiste que estaban buenas. El corazón de Javier se caldeó. Gracias, doctora Su, pase. Suin-Yuan entró a la sala, vio la caja grande en el suelo, y curiosa preguntó: ¿qué es esto? Cosas viejas, las voy a vender, dijo Javier con indiferencia. Suin-Yuan miró la caja, por una esquina asomaba una foto, parecían objetos de pareja. No insistió, solo asintió: lo viejo no se va, lo nuevo no llega. Puso el termo en la mesa, lo abrió, el aroma a gachas se esparció de inmediato. Prueba, aún están calientes. Javier se acercó, tomó una cuchara, probó un poco. Las gachas tibias entraron a su estómago, tan agradables que entrecerró los ojos. Están deliciosas, gracias, doctora Su. Me alegra que te gusten. Suin-Yuan se sentó frente a él, viéndolo comer, una sonrisa tierna en sus labios. Después de comer, Javier lavó los platos y se sentó en el sofá a charlar con Suin-Yuan. ¿Cómo va tu proyecto?, preguntó Suin-Yuan.
Bien, el señor Sang me ha ayudado mucho, los datos experimentales mejoran. Los ojos de Javier brillaban de emoción. Me alegro, asintió Sun Yuan. Si necesitas ayuda, dímelo. Lo haré, gracias, doctora Su. Después de un rato, Sun Yuan miró la hora. Es tarde, debo irme. Descansa, no te esfuerces demasiado. La acompaño. Se levantó Javier. No hace falta, afuera es seguro. Sun Yuan negó con la mano. Hasta mañana. Hasta mañana. Al despedir a Sun Yuan, Javier cerró la puerta, volvió a la sala. Los del reciclaje ya estaban, cargando la caja. Gracias, dijo Javier. De nada. El trabajador sonrió, subió la caja al camión. Viendo alejarse el camión, Javier suspiró aliviado. Esos objetos viejos finalmente se fueron, como los viejos recuerdos en su corazón. Entró a la habitación, se acostó en la cama, miró al techo, una tenue sonrisa en sus labios. Sabía que su nueva vida, recién comenzaba. Capítulo 18. Cuando Sofía terminó con los asuntos de la empresa y llegó a casa, era ya noche cerrada. Kingwan ya dormía, su carita con rastros de lágrimas secas. La señora Sang, sentada junto a la cama, al verla, se acercó. Señorita Sánchez, ya volvió. La señora Sang hablaba en voz baja. Kingwan hoy lloró varias veces, preguntando cuándo volvería, y también dónde estaba el señor García. El corazón de Sofía se encogió de dolor, se acercó a la cama, acariciando suavemente el cabello de Kingwan. Ya sé, señora Sang, gracias, puede descansar. La señora Sang asintió, se dio la vuelta y salió. Sofía se sentó junto a la cama, mirando el rostro dormido de Kingwan, las lágrimas cayeron en silencio. Le había fallado a Kingwan, no le dio una familia completa, y la envolvió en este caos. En ese momento, Kingwan se movió, abrió los ojos. Al ver a Sofía, se lanzó a sus brazos, llorando. Mamá, por fin volviste. Te extrañé mucho. Perdón, Kingwan, mamá llegó tarde. Sofía la abrazó fuerte, con la voz quebrada. Mamá, ¿dónde está el señor García? Kingwan alzó la vista, sus ojos llenos de confusión. ¿Ya no quiere a Kingwan? El corazón de Sofía se hundió. No sabía cómo explicárselo. ¿Acaso decirle que Luis García fue arrestado por malversación y difamación? El señor García fue de viaje de negocios al extranjero, tardará en volver. Mintió. Kingwan frunció el ceño, como si no lo creyera, pero el señor García, antes de irse, me dijo cosas raras. Dijo que le fallaba a mamá, y que ya no podría jugar con Kingwan. El corazón de Sofía se estremeció. ¿Qué más te dijo? También dijo que mamá antes peleaba clandestinamente por él, no por la abuela. Dijo que Kingwan es hija de mamá y de él, no adoptada. La voz de Kingwan sonaba quejumbrosa. Mamá, ¿es cierto lo que dijo el señor García? ¿Soy realmente tu hija? Sofía se quedó paralizada, no esperaba que Luis García le hubiera dicho eso. Miró los ojos expectantes de Kingwan, dudó un largo rato. No quería seguir engañándola, aunque fuera pequeña. Es cierto, Kingwan. Sofía respiró hondo, mirándola seriamente a los ojos. Eres mi hija biológica, no adoptada. Los ojos de Kingwan brillaron. ¿Y quién es mi papá? ¿Es el señor García? El corazón de Sofía se estrujó, negó con la cabeza. No, el señor García no es tu papá. Mamá antes cometió muchos errores, te falló a ti y a muchos. En el futuro, mamá te cuidará bien, nunca más te mentirá, ¿de acuerdo? Kingwan, como entendiendo, asintió, abrazándole el cuello. Bien, Kingwan quiere estar con mamá. Sofía la abrazó fuerte, las lágrimas cayeron de nuevo. Sabía que lo que le debía a Kingwan, lo pagaría por el resto de su vida. Mientras tanto, en la ciudad S, Javier estaba preocupado por problemas en los datos experimentales. Llevaba 2 noches sin dormir, pero los datos no mejoraban, lo desanimaba. ¿Qué pasa? No pareces contento. Sun Yuan entró a su oficina, con una taza de leche caliente. Javier alzó la vista, al verla, forzó una sonrisa. Los datos experimentales tienen un problema, no encuentro la causa. Sun Yuan se acercó, miró la pantalla. Déjame ver. Con el ceño fruncido, miró la pantalla seriamente, haciéndole preguntas de vez en cuando. Javier respondió una por una, pero sin mucha esperanza. Sun Yuan era doctora, no investigadora, quizás no podría ayudar. Pero pronto, Sun Yuan señaló un dato. Mira aquí, error de cálculo. Este parámetro está mal, debería ser 0.8, no 0.6. Javier se sorprendió, recalculó inmediatamente. Efectivamente, fue su error. Puso 0.6 en vez de 0.8. Muchas gracias, doctora Su. Los ojos de Javier brillaron, emocionado. Busqué tanto la causa, y era esto. No hay de qué, sonrió Sun Yuan. Antes estudié un poco de análisis de datos, no pensé que serviría. Puso la leche en su mesa. No te esfuerces tanto,
toma leche y descansa. La salud es lo primero, si te agotas, ¿qué será del proyecto? Javier tomó la leche, bebió un poco, el líquido tibio entró a su estómago, tan agradable que entrecerró los ojos. Entendido, gracias, doctora Su. Su tono tenía un dejo de dependencia. Xuanyuan, viéndolo, sonrió tiernamente, no hace falta que me lo agradezcas. Se sentó en la silla frente a él, en silencio, solo acompañándolo. La oficina estaba tranquila, solo el sonido de la computadora y su respiración. Javier, mirando a Xuanyuan a su lado, sintió una corriente cálida. En su punto más bajo, ella lo ayudó con su herida, le presentó el proyecto y ahora resolvió su problema. Su preocupación no era fingida, ni con intenciones, era una ternura sincera. Esa ternura lo hacía sentirse seguro. Sabía que lo que sentía por Xuanyuan ya no era solo relación médico-paciente. Pero aún no estaba listo, no había salido completamente de las sombras del pasado. Solo podía guardar esos sentimientos en su corazón, esperar a estar realmente listo para confesárselos. Capítulo 19. El juicio de Luis García fue una semana después. Sofía Sánchez, como demandante, asistió. En la corte, Luis García, con uniforme de reo, el cabello desaliñado, la mirada turbia, ya sin la elegancia de antes. Miró a Sofía, su mirada llena de rencor e impotencia. Sofía Sánchez, maldita, si no fuera por ti, no estaría así, gritó, intentando zafarse de los guardias. Sofía solo lo miró fríamente, sin hablar. Por él, ya no había amor, ni odio, solo decepción total. Cuando el juez leyó la sentencia, el corazón de Sofía estaba en calma. El acusado, Luis García, culpable de malversación de fondos, condena a 5 años de prisión. Culpable de difamación, condena a 1 año de prisión, sentencia total de 5 años y 6 meses. Al oír el veredicto, Luis García se desplomó en el banquillo, sin su arrogancia anterior. Cuando los guardias se lo llevaban, giró la cabeza, gritándole a Sofía, Sofía Sánchez, ni como fantasma te dejaré en paz. Sofía no miró atrás, solo salió en silencio de la corte. El sol entraba por la puerta de vidrio, cálido sobre ella. Sabía que Luis García tenía su castigo merecido. Al salir, no fue a la empresa, sino a una organización benéfica. Donó dinero, creó un fondo de ayuda para la investigación científica, para estudiantes con sueños científicos pero escasos recursos. Era una compensación para Javier y una redención para su pasado. Esperaba que esos niños con sueños no abandonaran sus sueños por personas indignas, como ella. Al terminar los trámites, salió, sonó su teléfono. Era Qingwan, emocionada, mamá, la señora Sang me llevó al parque, hay muchos niños, hice una amiga. Sí, qué bien, Qingwan. La voz de Sofía era tierna. Mamá, ¿cuándo vuelves? Te extraño. Ya vuelvo, te traje tu pastel de fresa favorito. Genial, ven pronto. Al colgar, Sofía sonrió, una sonrisa que no se veía hace tiempo. Su vida ahora era simple, trabajar, volver a casa con Qingwan, los fines de semana al parque, a la biblioteca. Sin amor, pero con Qingwan, su carrera, y esos niños que necesitaban ayuda. Así, también estaba bien. Mientras tanto, en el vivero de la ciudad S, el proyecto de Javier tuvo un gran avance. Su material de almacenamiento de energía renovable era un 30% más eficiente, más barato y seguro. La noticia causó revuelo en la industria. Muchas empresas querían colaborar. S.R. Domínguez, felicidades. Sang Eng le dio una palmada en el hombro, sonriendo, tu proyecto es un éxito, nuestro vivero queda muy bien. Gracias, señor Sang, y a todos. Javier sonreía, emocionado. Xuanyuan también estaba entre la multitud, mirándolo, con orgullo en los ojos. Después de la celebración, Javier se acercó a Xuanyuan, algo tímido, doctora Su, gracias. Sin usted, quizás ya habría renunciado. No a mí, tú eres excelente, sonrió Xuanyuan, tu sueño se cumplió, me alegro. Javier la miró, serio, doctora Su, quiero decirle algo. Sí, dime, yo. Respiró hondo, con valor, me gusta. No como médico y paciente, sino como hombre a mujer. Sé que es repentino, pero es sincero. Xuanyuan se sorprendió, luego se sonrojó. Viéndolo nervioso, no pudo evitar reír. Lo sé. Entonces, ¿querrías estar conmigo? La voz de Javier era ansiosa. Xuanyuan asintió, con mirada tierna. Sí. Los ojos de Javier brillaron, emocionado tomó su mano. Genial. Gracias, doctora Su. Ya no me llames doctora Su, llámame Inyuan. Bien, Inyuan. El sol los bañaba, se miraron sonriendo, la felicidad en sus ojos. Capítulo 20. Medio año después, en la ciudad S se celebró una cumbre de la industria de energía renovable. Javier Domínguez, como invitado especial, asistió.
Su proyecto ya estaba en producción, con buena respuesta, y él era una nueva figura en el campo. Xuanyuan lo acompañó, vestían ropa a juego, de la mano, una pareja perfecta. La cumbre estaba animada, llena de élites. Javier ocupado con clientes, Xuanyuan esperaba tranquila. En ese momento, Javier vio una figura familiar. Era Sofía Sánchez. Vestía un traje negro elegante, el cabello recogido, se veía eficiente y elegante. A su lado, Kingwan, con un vestido rosa, un globo en la mano, sonriendo feliz. Sofía también lo vio, se sorprendió, luego se acercó, con una sonrisa cortés. Señor Domínguez, tanto tiempo. Señorita Sánchez, tanto tiempo. Javier respondió igual, con calma. Xuanyuan se acercó a Javier, tomó su mano, asintió a Sofía. Señorita Sánchez, hola. Sofía miró a Xuanyuan, con un destello de envidia, luego serenidad. Usted debe ser la doctora Su. Leí sobre usted, gracias por cuidar de Javier. Es mi deber. Sonrió Xuanyuan. Kingwan, curiosa, miró a Javier, tiró del vestido de Sofía. Mamá, ¿quién es este tío? Sofía se agachó, tierna, es el tío Javier, un viejo amigo de mamá. Javier miró a Kingwan, con una tenue sonrisa. Hola, pequeña. Kingwan parpadeó, también sonrió. Hola, tío Javier. Tras breves saludos, Sofía se fue con Kingwan. Viendo sus espaldas, Xuanyuan preguntó suavemente, ¿estás bien? Javier negó, sonriendo, estoy bien. Lo pasado, lo he superado. Realmente lo había superado. Al ver a Sofía, no había rencor, ni pesar, solo alivio. Ahora tenía a Xuanyuan, su carrera, una vida feliz. Los rencores pasados ya no importaban. Xuanyuan lo miró, con ternura, me alegro. Javier apretó su mano, vamos, veamos por allí. Bien. De la mano, caminaron hacia la zona de exposición. El sol por la ventana proyectaba sus largas sombras. Sofía, a lo lejos, miró sus espaldas, una sonrisa de alivio en sus labios. Ver a Javier feliz, la alegraba por él. Ella también estaba bien, con Kingwan, su carrera, y los niños del fondo de ayuda. Aunque no terminaron juntos, ambos encontraron su felicidad en sus caminos. Eso bastaba. Sofía bajó la mirada, a Kingwan, sonriendo. Kingwan, ¿vamos por helado? Sí. Kingwan saltó emocionada. Madre e hija, de la mano, hacia la heladería, el sol cálido y brillante sobre ellas. Capítulo 21. Un año después, Javier Domínguez y Xuanyuan tuvieron una boda sencilla. No muchos invitados, solo familia y amigos cercanos. El lugar estaba decorado con rosas blancas y enredaderas verdes, aroma a flores en el aire. Xuanyuan, con vestido blanco, del brazo de su padre, caminó hacia Javier. Javier, con traje impecable, al final de la alfombra, la miró, amor en sus ojos. Cuando el juez preguntó si quería casarse con Xuanyuan, respondió sin dudar, sí, quiero. Xuanyuan, con lágrimas, asintió, sí, quiero. Al intercambiar anillos, se sonrieron, lágrimas de felicidad. Después de la boda, Javier llevó a Xuanyuan a Islandia. Lo habían planeado, ver la aurora boreal, sentir la belleza natural. En la noche islandesa, la aurora danzaba en el cielo, deslumbrante y misteriosa. Javier abrazó fuerte a Xuanyuan, susurrándole al oído, Xuanyuan, gracias por estar en mi vida, por hacerme creer en el amor de nuevo. Xuanyuan, en sus brazos, sonrió feliz, yo también, Javier. Estar contigo es mi mayor suerte. Se besaron bajo la aurora, prometiéndose para siempre. Mientras tanto, Sofía llevó a Kingwan a las altas montañas nevadas, donde ella y Luis García estuvieron, su punto de inflexión. Llevó a Kingwan a la escuela de entonces, viendo las sonrisas puras de los niños, su corazón se llenó de satisfacción. Mamá, el cielo aquí es muy azul, gritó Kingwan emocionada. Sí, el cielo es azul, el aire puro, sonrió Sofía. Donó una nueva escuela, becas para niños destacados. Viendo el nuevo edificio, Sofía sonrió satisfecha. Era un rescate de su pasado, una esperanza para su futuro. Al irse, Kingwan tomó su mano, mamá, ¿volveremos? Sí, asintió Sofía, en tus vacaciones, venimos. Sus figuras desaparecieron en las lejanas montañas nevadas, el sol cálido y brillante sobre ellas. Luis García, en prisión, se portó bien, redujeron su condena. Trabajaba, estudiaba, días simples. En su tiempo libre, recordaba el pasado, a Sofía, a Kingwan, lo que tuvo. Se arrepintió, se culpó, pero era tarde. Sabía que era su castigo merecido. Solo podía reformarse, salir pronto, rehacer su vida. El tiempo pasó rápido, unos años más. La empresa de Javier creció, líder en energía renovable. Con Xuanyuan tuvieron un hijo adorable, una familia feliz. El fondo de ayuda de Sofía ayudó a miles de estudiantes, muchos a la universidad, cumpliendo sus sueños.
Kingwan creció, una chica comprensiva y bondadosa, quería ser doctora, como Yuan, ayudar a más. Luis García, al salir de prisión, no contactó a Sofía ni a Kingwan, fue a un pueblo remoto, abrió una tienda, vida simple. A veces veía noticias de Sofía y Javier, sin envidia, solo paz. Todos encontraron su camino en la vida. Los amores y odios pasados, desvanecidos por el tiempo, recuerdos lejanos. La vida continúa, la felicidad también. No permitir que el mundo vea canas, quizás no es no mostrar vejez, sino no mostrar arrepentimiento. Mientras haya amor, esperanza, pasión por la vida, en el río del tiempo, se puede vivir la mejor versión de uno mismo. Fin.